Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del compositor alemán Johann Sebastian Bach? ¿Sabíais que estuvo durante un tiempo en la cárcel y que en una ocasión se peleó con un fagotista y Bach intentó agredirle con la daga que solía llevar encima? Antes de nada, a Pedro Estrada, que como muchos ya sabéis es la cara no visible del canal, y a mí, nos gustaría agradeceros que hoy tengamos esta placa, la del 1.000.000 de seguidores en YouTube. Cuando pusimos en marcha este canal, jamás pensamos que llegaríamos a ser tantas mentes curiosas. 1.000.000 de gracias. Ya os hemos hablado de músicos como Mozart, Beethoven, Chopin o Paganini. Hoy es el turno de aquel al que muchos consideráis el compositor más grande de todos los tiempos, Johann Sebastian Bach, que fue un auténtico revolucionario en el mundo de la música, tanto como intérprete como en su papel de creador. De hecho, a finales del siglo XVIII, unas décadas después de su muerte, el escritor y compositor alemán Christian Friedrich Daniel Schubert lo comparó con una eminencia científica. Lo que Newton fue como filósofo, lo fue Johann Sebastian Bach como músico, dijo Schubert. Se mostró de acuerdo con él en 1799 el periódico musical Allgemeine Musikalische Zeitung, que publicó este dibujo en el que podemos ver el sol de los compositores, con Bach en el centro, gracias a su inmensa sabiduría musical, rodeado de otros grandes como Georg Friedrich Händel, coetáneo de Bach, Franz Joseph Haydn y el mismísimo Wolfgang Amadeus Mozart. Claude Debussy, autor de la famosa canción Claro de Luna, dijo de Johann Sebastian: «Es el amado Dios de la música, a quien todos los compositores deberían elevar una oración antes de ponerse a trabajar». Conocemos muchas de las obras de Bach, pero ¿cómo fue la vida de este grande entre los grandes de la música? Os lo contaremos hoy. Johann Sebastian nació en 1685 en la localidad de Eisenach, en Turingia, que en aquella época formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué día exactamente? El 21 de marzo según el calendario juliano, que era el entonces vigente en la Alemania protestante. Sin embargo, según el calendario actual, el gregoriano, promovido por el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI y que la Iglesia ya había implantado en los países católicos de aquella época, la fecha de nacimiento de Bach fue el 31 de marzo. El calendario gregoriano se empleó en los territorios alemanes a partir del 1700, cuando este gran genio de la música tenía 15 años. Bach llevaba la música en los genes. Nació en el seno de una familia de músicos profesionales, en la que había desde organistas que tocaban en iglesias hasta músicos de cámara en diversas cortes y, por supuesto, algunos compositores. Fue el octavo y último hijo de Johann Ambrosius Bach y Elisabeth Lemmerhirt, la hija de un peletero. Para cuando nació el más pequeño de sus vástagos, la pareja llevaba 17 años de matrimonio. Por cierto que Johann Ambrosius tenía un gemelo, Johann Christoph, que también era músico y vivía en Arnstadt. Los hermanos se parecían tanto que, según cuenta el musicólogo alemán Johann Nikolaus Forkel, el primer biógrafo de Johann Sebastian Bach, sus respectivas esposas solo lograban distinguirlos por las ropas que vestían, y cuando uno enfermaba, enseguida caía también el otro. De hecho, murieron en fechas muy próximas. El padre de Bach ocupaba en Eisenach el puesto de director de música y como tal se encargaba de organizar y coordinar en el municipio tanto la música de carácter profano como la religiosa. Está claro que nuestro protagonista de hoy heredó de su padre no solo el gusto por la música, sino también el nombre de Johann y el de Sebastian, de su padrino en la fuente bautismal, que fue, como no,
otro músico, Sebastian Nagel, un flautista municipal amigo de su progenitor. Por cierto, al bautizo no pudo acudir la madre del bebé, Elizabeth, porque los luteranos no permitían que las mujeres pudieran entrar en una iglesia hasta después de haber pasado por un ritual religioso de purificación 6 semanas después de dar a luz. Criado en un ambiente familiar de músicos, su bisabuelo lo había sido igual que su abuelo, su padre, 3 hermanos y muchos tíos y primos, no es de extrañar que el muchacho empezara a aprender pronto el oficio de su progenitor. Así se cree que fue Johann Ambrosius quien le enseñó a tocar el violín. Lo llegó a tocar muy bien, igual que la viola, que fue su instrumento favorito según uno de sus hijos músicos, Carl Philipp Emanuel, también conocido como C.P.E. Bach y el Bach de Hamburgo. Johann Ambrosius también enseñó a su hijo los fundamentos de la teoría musical, pero no de la composición porque se cree que no compuso nunca ninguna obra. Si buscamos los orígenes musicales de la familia Bach, encontramos a un molinero llamado Veit Bach, nacido en Hungría en la segunda mitad del siglo XVI. Veit, que tocaba la cítara y transmitió a sus 2 hijos el gusto por la música, se trasladó con su familia a Turingia debido a los problemas religiosos que asolaban el territorio donde había nacido. Algunos pensaréis, ¿entonces los Bach son de origen húngaro? Hay cierta polémica sobre esta cuestión, pero parece que no, que en realidad las anteriores generaciones a Veit habían nacido en Alemania y lo que él hizo cuando emigró de Hungría no fue sino regresar al hogar de sus ancestros. Podemos contabilizar hasta 7 generaciones de músicos profesionales en la familia Bach y desde luego nuestro protagonista de hoy es el más célebre de todos ellos. Johann Sebastian, como casi todos los niños alemanes de entonces, inició sus estudios a la edad de 5 años. En aquella época los luteranos obligaban en la mayor parte de las ciudades germanas a que los niños asistieran al colegio entre los 5 y los 12 años de edad. Bach pronto aprendió a leer y a escribir. También estudiaba la Biblia. Veremos que fue una persona profundamente religiosa, así como lenguas, gramática, lógica. Por desgracia, perdió a su madre muy pronto. Elizabeth falleció en mayo de 1694, a la edad de 50 años, cuando su hijo más pequeño solo tenía 9. El viudo se quedó a cargo de Johann Sebastian y de otros 2 niños pequeños, y en noviembre de ese mismo año se casó con una viuda, Bárbara Margherita Keulen. Sin embargo, 3 meses después de la boda, fue Bárbara Margherita quien se quedó viuda, y era la 3ª vez que le ocurría, ya que Johann Ambrosius falleció, no existe consenso respecto a la causa de la muerte, 2 días antes de cumplir 50 años. La madrastra de Johann Sebastian, Margherita, no consiguió que le concedieran una pensión de viudedad. Sin recursos para poder ocuparse de los 3 hijos menores de edad de su difunto esposo, los huérfanos se marcharon a vivir con otros parientes. Marie Salomé, de 18 años, se instaló con familiares de la línea materna, y Johann Sebastian, de 10 años, y su hermano Johann Jakob, de 13, se fueron a vivir con su hermano mayor, Johann Christoph, que en aquel momento tenía 23 años. El joven estaba casado con una chica llamada Dorothea y era organista en la ciudad alemana de Ohrdruf, en la iglesia de San Miguel. Dado que sus ingresos eran modestos, no debió de ser fácil para esta joven pareja hacerse cargo de los 2 chicos. De hecho, Jacob solo permaneció 1 año con su hermano mayor. Después regresó a Eisenach para convertirse en el aprendiz del sucesor de su padre como director de la agrupación musical municipal. Con Christoph, Johann Sebastian aprendió a tocar el órgano y el clave, también llamado clavicémbalo o clavecín, voz que procede del francés. Su hermano mayor le pasaba partituras para que practicara, pero guardaba con mucho celo las más difíciles, incluidas en un libro
con las piezas de los maestros más famosos de la época. Johann Sebastian, con una gran sed de conocimiento y una mente muy curiosa, le rogaba a Christoph que le dejara practicar con ese libro, pero este se negaba. ¿Se quedó con las ganas Johann Sebastian? Parece que no. Su hermano y profesor guardaba aquel volumen en una librería con rejas y el pequeño lograba introducir sus pequeñas manitas entre ellas, doblar por la mitad del libro, la encuadernación se lo permitía, y sacarlo a escondidas, según cuenta el musicólogo alemán Christoph Wolff en su biografía Bach, el músico sabio. Por supuesto, el niño llevaba a cabo aquella travesura por la noche, para asegurarse de que no le pillaran, e iba copiando el libro cada madrugada, ayudado por los primeros rayos del sol, cuando aún nadie se había levantado, y también aprovechando las noches de luna llena. En medio año tuvo listo su propio libro de partituras, pero su hermano terminó percatándose de la jugada y se enfadó muchísimo con él, así que le confiscó la copia ilegal que había hecho. Según relataron muchos años después Carl Philipp Emanuel, hijo de Bach, y uno de los pupilos del maestro, Johann Friedrich Agricola, en el obituario que publicaron juntos tras el fallecimiento del genio, para hacerse una idea de la tristeza de nuestro pequeño Johann Sebastian por esta pérdida, imaginemos la angustia de un avaro cuyo barco se hubiera hundido en la ruta del Perú con 100.000 táleros a bordo. Entre las partituras que contenía aquel volumen con el que soñaba el niño, las había del también alemán Johann Pachelbel, 32 años mayor que Johann Sebastian, y que había sido amigo de su padre y maestro del propio Johann Christoph durante 3 años. Y hablando de Pachelbel, de él nos han llegado obras realmente hermosas, como su famoso Canon en re mayor, compuesto unos 5 años antes de que naciera Bach. Seguro que a muchos os suena. Johann Sebastian, además de aprender a tocar el órgano, desde niño se instruyó en el arte de la construcción, el mantenimiento, la reparación y la afinación de este instrumento, lo que le abriría las puertas de futuros puestos de trabajo. Cuando probaba un órgano, siempre decía en broma: lo primero que debo saber es si tiene buenos pulmones. Pese a sentir también una gran inclinación por la música, Johann Sebastian decidió continuar con sus estudios y se le daban bien porque no solo era inteligente, sino una persona muy constante y que sabía trabajar duro para alcanzar las metas que se ponía. Con 15 años, en el año 1700, logró, gracias a sus dotes para el canto, una beca para estudiar como alumno en la prestigiosa Escuela de San Miguel, en la localidad de Luneburgo. Allí recibió habitación y comida gratuitas, además de una pequeña remuneración. Unos 300 kilómetros separan Ohrdruf de Luneburgo y él realizó aquel peligroso viaje, la mayoría del trayecto a pie, con un compañero de estudios llamado Georg Edman, que tenía 18 años
y también iba a ser estudiante en la Coral de San Miguel. Allí recibieron con los brazos abiertos la extraordinaria voz de soprano de Bach. Se cree que era tan bueno que incluso llegó a cantar las partes de solo de soprano. De hecho, el joven recibía un salario mensual que era el tercero más alto entre los cantantes. Según su hijo Carl Philipp Emanuel Bach, poseía una penetrante voz, una tesitura extensa y una buena técnica de canto. Asimismo, el joven Bach perfeccionó en Luneburgo su manera de tocar el órgano y el clave. Es bastante probable que, además de formar parte de la coral, tocara el órgano durante algunas actuaciones musicales, porque a sus 15 años ya era capaz de interpretar partituras difíciles. También aprendió lenguas extranjeras, italiano y francés, y estudió materias como latín, griego, teología, geografía, matemáticas. Normalmente los estudiantes de la Escuela de San Miguel estaban llamados a convertirse en médicos, abogados o teólogos. De hecho, su amigo y compañero Georg Erdmann terminó estudiando leyes y ejerciendo como diplomático en Rusia. En ese camino le ayudaron los contactos que hizo con jóvenes de familias nobles que acudían a la Goethe Academy, un centro educativo que se encontraba junto a la Escuela de San Miguel y en la que la lengua oficial era el francés. A Bach también le resultó provechosa la relación con estos jóvenes aristócratas de cara a su futuro y le permitió ampliar más sus conocimientos del idioma galo, indispensable junto al italiano para un músico de cierta altura cultural en aquella época. De estos años de estudiante en la Escuela de San Miguel son las primeras composiciones de Bach, como la partita O Gott, du frommer Gott, Oh Dios, piadoso Dios, BWV 767, basada en un himno anónimo de 1648. Por cierto, BWV es la nomenclatura que se usa para numerar las obras de Bach y es la abreviatura de, en español, Catálogo de las obras de Bach. No están ordenadas de manera cronológica. El Bach adolescente tenía un carácter inquieto y muchas ganas de aprender. En varias ocasiones viajó a Hamburgo, a unos 50 kilómetros de Luneburgo, para escuchar tocar al compositor neerlandés Johann Adam Reinken, que por entonces tenía casi 60 años, en el órgano de la iglesia de Santa Catalina. A Bach le fascinaban las improvisaciones que era capaz de hacer Reinken. Por desgracia, son muy pocas obras para teclado las que se conservan de este músico, ya que se cree que la mayoría de sus improvisaciones no quedaron reflejadas sobre papel. Años después, en torno a 1722, sería Reinken, con casi 80 años, quien lo escucharía improvisar a él y lo alabó diciendo: «Pensaba que este arte había muerto, pero veo que aún vive en usted». En uno de sus viajes a Hamburgo para escuchar a Reinken, el joven Bach permaneció en la ciudad más tiempo del previsto y se gastó casi todo el dinero que había llevado. Con un par de chelines en los bolsillos, tuvo que afrontar el viaje de vuelta a Luneburgo. Según una anécdota contada por Friedrich Wilhelm Mappock, compositor y crítico musical que conoció personalmente al genio y a dos de sus hijos, cuando Johann Sebastian aún no había cumplido ni la mitad del recorrido, le entraron unas terribles ganas de comer, situación que empeoró gravemente al pasar junto a una taberna por cuya puerta le llegaron los sabrosos olores de la comida que en el interior estaban cocinando. Mientras el joven meditaba sobre las imperiosas necesidades de su estómago, oyó el ruido de una ventana al abrirse. Cuando miró en aquella dirección, vio que bajo aquella ventana había unos desperdicios y que entre ellos asomaban un par de arenques que no tenían mal aspecto. Como el hambre no tiene paciencia, se lanzó a por los peces y entonces descubrió que en cada una de las dos cabezas había un ducado danés oculto, aquel dinero
le permitió comprar un buen plato de carne asada y además aprovechar lo que le sobró para un tiempo después hacer una nueva visita al señor Reinken. Según el biógrafo Christoph Wolff, es probable que tras aquella broma de los arenques se encontrara uno de los jóvenes nobles de la Goethe Academy que lo conocía y admiraba. El quinceañero Bach también viajaba a Sela, a 85 kilómetros de Luneburgo, para escuchar tocar a la orquesta del príncipe Jorge Guillermo de Brunswick-Luneburgo, compuesta en gran parte por músicos franceses y que era célebre en aquella época. Así inició su gusto por el estilo galo. En la primavera de 1702 concluyó sus estudios en la escuela de San Miguel. Había llegado el momento de buscarse la vida. Con solo 17 años intentó hacerse con el puesto de organista en la iglesia de San Jacobo de la ciudad de Sangerhausen, pero no lo consiguió porque, pese a realizar una gran audición, el príncipe Juan Jorge de Sajonia-Weissenfels optó por que el cargo fuera al final para uno de sus protegidos, un músico de más edad que Bach. Como veis, los enchufes no son algo nuevo para nada. Poco después, en enero del año siguiente, Bach consiguió en la localidad de Weimar su primer trabajo profesional, como violinista en la corte del duque Juan Ernesto III de Sajonia-Weimar. En el puesto permaneció solo 6 meses, probablemente porque allí los miembros de la orquesta de cámara no solo se dedicaban a la música, también debían trabajar como lacayos. Quizá esa situación, pese a que en Weimar recibía un salario que no estaba mal, además de alojamiento y comida gratis, animó a Bach a buscar nuevos horizontes. Su fama como experto en órganos, sabía afinarlos y repararlos con un nivel impropio de su edad, provocó que lo llamaran en julio de ese 1703 desde la localidad de Arnstadt, a unos 40 kilómetros de Weimar, para contratar sus servicios. Su trabajo consistía en probar el flamante órgano de la Iglesia Nueva, hoy conocida como Iglesia Bach, un templo que se había quemado durante un incendio en 1581 y cuya reconstrucción había finalizado un siglo después. El caso es que después de mucho tiempo, la iglesia por fin contaba con un órgano nuevo y deseaban que Johann Sebastian lo probara. No solo hizo eso, sino que lo estrenó en el recital que se ofreció para su inauguración. Tan impresionados quedaron con el joven que le ofrecieron el puesto de organista. Y él aceptó. Fue por entonces cuando recuperó el manuscrito que le había confiscado su hermano mayor. ¿Os acordáis? Aquel con piezas de clave de los maestros más famosos de la época que Christoph tenía y él había copiado. Y Johann Sebastian le devolvió con creces el favor a su hermano porque también él le pasó un gran repertorio de piezas para órgano y clave que había ido recopilando. Por ejemplo, de músicos franceses, de compositores del norte de Alemania como Reinken y del germano-danés Dietrich Buxtehude, uno de los organistas más conocidos de la escuela alemana de órgano barroco. Se cree que fue durante su época en su primera etapa en Weimar o ya en Arnstadt, cuando Bach escribió su famosa Toccata y Fuga en Re menor, BWV 565. Es un icono del periodo barroco de la música clásica y hoy muchos la vinculan con películas de terror, probablemente porque sonaba en los créditos iniciales de la película de 1931 El hombre y el monstruo, adaptación de la novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También la podemos escuchar en Fantasía, la animación de Walt Disney de 1940, entre otros muchos títulos cinematográficos. Por si alguien tiene dudas sobre cómo suena esa tocata y fuga en re menor, aquí podéis escucharla una vez más.
Es curioso porque los expertos debaten sobre la fecha en que compuso esta obra musical y hay quien incluso pone en duda que sea de Bach, dado que el estilo difiere mucho del suyo. La mayoría cree que el compositor la escribió en torno a 1704, con unos 19 años, aunque también se ha sugerido que tal vez lo hizo ya cerca de su muerte. La obra se conservó durante un siglo en un único manuscrito, escrito por el contemporáneo de Bach, Johannes Rinck, organista y compositor alemán, y fue otro compatriota, el compositor y pianista Felix Mendelssohn Bartholdy, quien, con la publicación en 1833 de la obra, se encargó de asegurarle a la pieza la popularidad que hoy tiene. Por cierto, fue Mendelssohn quien encargó esculpir el primer monumento a Bach. Lo hizo en 1843 y para ello usó el dinero recaudado con las entradas que vendió en un concierto en el que tocó obras de Bach en el órgano de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Dicha estatua, situada cerca de la iglesia de Santo Tomás, fue sustituida en 1908 por otra de bronce realizada por el escultor alemán Karl Seffner, quien reconstruyó el aspecto de Bach a partir del cráneo hallado del músico. Curiosamente, los bolsillos de Bach aparecen vueltos hacia afuera, como si estuvieran vacíos, y es que solía quejarse precisamente de que no ganaba lo suficiente. Hay musicólogos que consideran también de 1703-1704 su composición Capricho sobre la partida del hermano amado, BWV 992, ya que la atribuyen a una despedida de su hermano Johann Jakob, que se marchaba a Polonia para servir en la Armada Real Sueca del rey Carlos XII, pero otros expertos relacionan esta obra con una despedida anterior, la de aquel amigo y compañero de escuela, Edmund, cuando siguieron caminos diferentes tras dejar Luneburgo. En Arnstadt no todo era de color de rosa. El joven asumió la dirección del coro de alumnos, en el que por cierto había estudiantes que eran mayores que Bach. Johann Sebastian gastaba un carácter más bien serio, era muy diligente y exigente consigo mismo y con los demás en el trabajo, y tenía problemas con algunos de sus compañeros. A Bach no le convencía para nada el nivel de muchos de aquellos músicos, y como mostraba escasa diplomacia a la hora de lanzarles sus críticas, terminó manteniendo algunos rifirrafes con ellos. Estos encontronazos llegaron a su punto más álgido cuando en el verano de 1705, con 20 años, sufrió la agresión de un fagotista llamado Johann Heinrich Geijersbach, de 23 años, al que había criticado. Lo había llamado de forma despectiva alevín de fagotista. Una noche, cuando Johann Sebastian se dirigía de camino a casa, se encontró con un grupo de 6 estudiantes en la plaza del mercado. Entre ellos estaba Geijersbach, que se fue a él, palo en mano, mientras le recriminaba por las críticas que le había lanzado. Llamó a Bach perro sucio y lo golpeó. El de Eisenach fue a sacar la daga que llevaba encima para responder al ataque, pero su rival se lo impidió al sujetarle de los brazos. Así permanecieron hasta que los otros estudiantes los separaron. Bach pidió al consistorio a sus empleadores que se castigara al agresor y exigió que los demás le demostraran el respeto que merecía y no volvieran a atacarlo. Pero lo que hizo el ayuntamiento fue instarle a llevarse mejor con los estudiantes. A Bach le han endosado el San Benito de ser una persona irascible. Luego veremos si hay base para pensar eso o es una exageración. A finales de ese mismo año de 1705, sus jefes le dieron permiso para que se ausentara durante 4 semanas de su puesto de trabajo como organista. Dejó como sustituto temporal a su primo Johann Ernst Bach, porque él deseaba viajar hasta Lübeck, a unos 400 kilómetros de Arnstadt, para escuchar en la iglesia de Santa María al compositor Dietrich Buxtehude.
es bastante probable que encontréis las obras para órgano de Buxtehude en repertorios para este instrumento interpretados en recitales y misas. Aquí tenéis un fragmento de su cantata Was fragt ich nach der Welt, en español, ¿qué me importa el mundo? Bach se sintió maravillado por las actuaciones de Buxtehude, de las que se hablaba entonces en todo el territorio germano por sus artificios, su destreza tocando, sus técnicas de improvisación. No se sabe si ambos músicos llegaron a conocerse en persona, pero se cree que no. De hecho, el primer biógrafo de Bach, Forkel, explicó que el de Eisenach fue, según su hijo Carl Philipp Emanuel, un oyente secreto de Buxtehude, lo que hace pensar que los dos músicos no llegaron a cruzar palabra. Bach veía en este músico de casi 70 años un ejemplo de compositor y además era un profesional independiente, algo poco común en la época. Pese a su puesto de organista en Santa María, Buxtehude era muy libre, algo que no se habría podido permitir en el caso de servir en la corte. Así eran muy habituales sus recitales públicos de órgano en diversas ciudades que gestionaba él mismo. Habíamos dicho que Bach se marchó de Arnstadt rumbo a Lübeck con 4 semanas de permiso desde mediados o finales de octubre, así que debía estar de regreso en su puesto de trabajo a primeros de diciembre. Pero en esas fechas presentó Buxtehude sus nuevos oratorios, Castrum Doloris y Templum Honoris, que le mostraron a Bach un género y estilo que influirían en algunas de sus obras. Verlo en acción también lo animó a componer más obras vocales, además de instrumentales. Al final, Johann Sebastian permaneció en Lübeck casi 3 meses, a los que hay que sumar los aproximadamente 20 días que tomaba el viaje a pie de los 800 kilómetros que tuvo que recorrer en total en sus viajes de ida y vuelta. Así que al final se tomó 4 meses de vacaciones. Y cuando regresó a Arnstadt en febrero de 1706, sus empleadores de la Iglesia Nueva no estaban, como imaginaréis, nada contentos con él. También le empezaron a echar en cara que los feligreses cada domingo asistían al templo La Friolera de unas 1500 personas. No estaban nada convencidos con la transformación musical de Bach. Tras este viaje, escribieron sus jefes, Bach realizó sorprendentes variaciones de los corales y mezcló en ellos armonías extranjeras hasta el punto de confundir a los fieles. En el futuro, si quiere introducir un tonum peregrinum, tendrá que mantenerlo durante un tiempo suficientemente largo sin cambiar de tono demasiado pronto, ni como ha comenzado a hacer, tocar un tonum contrarium inmediatamente después. Vamos, que le empezaron a poner trabas en su evolución como músico. Y las relaciones con los miembros del coro de estudiantes seguían sin ser para nada buenas, debido sobre todo a la falta de disciplina de estos, cuando él era un músico muy disciplinado. Además, a finales de 1706 se abrieron nuevas perspectivas profesionales para Bach. Falleció el organista de la iglesia de San Blas en la ciudad de Mühlhausen, de modo que quedó allí un puesto vacante. Asimismo, había novedades en la vida familiar de nuestro protagonista, ya que había iniciado una relación con la hija de un primo de su padre llamado Johann Michael Bach, que era organista en una localidad a unos 30 kilómetros de Arnstadt. Ella se llamaba María Bárbara Bach. No se sabe cómo ni dónde se conocieron. Lo más probable es que fuera en una de las reuniones familiares que tradicionalmente celebraba la amplia familia Bach una vez al año.
Otra de las versiones apunta a que se conocieron cuando ella visitó Arnstadt con motivo de un concierto y que pudo ser ella la doncella extranjera la que, según se cuenta, hizo cantar Johann Sebastian en la iglesia, aunque parece poco probable porque María Bárbara debía de ser conocida en Arnstadt como para que la consideraran extranjera. Por cierto, que en aquella época indignó a muchos que una mujer pudiera cantar en la iglesia, puesto que aquel era un privilegio reservado solo a los hombres. En Arnstadt, Bach disponía de tiempo para estudiar, perfeccionar su técnica interpretativa del órgano, en especial su capacidad de improvisación, y componer, pero cuando en 1707, tras realizar la audición pertinente, le ofrecieron el puesto de organista en Mühlhausen, aceptó. Una de las personas que apoyó su nombramiento fue el concejal y antiguo burgomaestre, es decir, alcalde, Dr. Konrad Meckbach. Como curiosidad os contaremos que en la cantata más antigua de Bach que se conserva, Nach dir Herr verlanget mich, BWV 150, Hacia ti, Señor, me elevo, en las partes impares, las letras iniciales de los versos encierran un acróstico, forman el nombre de Meckbach. Se estrenó en torno a 1708. Aquí podemos escuchar un extracto interpretado por el magnífico Purcell Choir Orfeo Orchestra de Hungría, que fue fundado y es dirigido por George Vasari. Los solistas son Zoltán Gabodi, contratenor, Peter Misaros, tenor, y Domonkos Blasio, bajo. Como hemos comentado, Bach tenía las horas contadas en Arnstadt y a finales de junio de 1707 presentó su renuncia. Unos días después ya estaba instalado en Mühlhausen, con un sueldo similar al de su anterior puesto, pero al que sumó 54 medidas de grano y 2 haces de leña, entre otros beneficios. También pudo contar con ayudantes y empezó a tener pupilos a los que daba clases privadas. Ya no dejaría de tenerlos hasta su muerte. Sabemos que a veces, igual que había ocurrido en el hogar paterno de Eisenach, donde había pupilos de su padre que convivían con la familia, también algunos de los estudiantes de Johann Sebastian llegaron a alojarse con los Bach. 4 meses después de su llegada a Mühlhausen, celebró su boda con María Bárbara. Por cierto, que aquella no fue su primera oportunidad de matrimonio. A Bach le habían ofrecido un trabajo en Lübeck poco antes de su boda para sustituir a Dietrich Buxtehude, a quien, como sabemos, admiraba, pero esa oferta venía con una cláusula especial. Si la aceptaba, también debía venirse a contraer matrimonio con la hija de Buxtehude, que tenía 10 años más que Johann Sebastian. Hay quien cree que la diferencia de edad entre ambos fue determinante para rechazar la invitación, pero otras fuentes piensan que no fue ese el problema, sino que para entonces ya se había enamorado de María Bárbara. Cuando el músico se casó, tenía 22 años. Pese a su juventud, propuso un proyecto para renovar el órgano de San Blas y se lo aprobaron. Se le abrían muchas oportunidades para componer música coral. En los primeros meses de 1708 publicó la cantata Gott ist mein König, BWV 71, para coro e instrumentos. Esa fue la única cantata que vio impresa en toda su vida. Todo parecía ir bien.
y sin embargo, apenas un año después, dejó su puesto en la iglesia de San Blas de Mühlhausen. ¿Qué pasó? A mediados de junio de aquel año de 1708, Bach recibió una invitación para viajar a la corte de Weimar para poner a prueba con un recital el renovado órgano de la iglesia del Palacio Ducal. Con esta ocasión lo escuchó tocar el duque Guillermo Ernesto de Sajonia-Weimar y, encantado con él, le ofreció el puesto de organista de la corte, ya que el músico que aún ostentaba el puesto había pedido jubilarse por motivos de salud. Era un anciano enfermo. La oferta era difícil de rechazar, nada que ver con su anterior puesto en Weimar, ¿recordáis? 5 años antes había trabajado allí como violinista y lacayo para el duque Juan Ernesto III, hermano de Guillermo Ernesto. Juan Ernesto III había muerto hacía un año. Ahora el sueldo que le ofrecían triplicaba el de Mühlhausen, y hay que tener en cuenta que Bach y María Bárbara esperaban al primero de los 20 hijos que el entonces músico de 23 años engendraría. Además, este nuevo puesto de músico de cámara y organista de la corte le permitiría tocar siempre junto a músicos profesionales y entregados, no como le había ocurrido en el pasado. Asimismo, le ofrecieron como beneficios adicionales, según cuenta Wolf en la biografía del músico, 18 medidas de trigo, 12 de cebada, 4 haces de leña y 30 barriles de cerveza libres de impuestos. Parece que Bach sentía afición por la cerveza, la sidra y el aguardiente. También le gustaba el café y fumar tabaco en pipa. Y por si hacían falta más motivos para el cambio de puesto, el ambiente en Mühlhausen tampoco era el mejor, porque había 2 facciones religiosas enfrentadas. En cuanto buscó un sustituto para la iglesia de Mühlhausen, él y María Bárbara se mudaron a Weimar, donde permanecería durante más de 9 años, entre 1708 y 1717, primero como organista de la corte y músico de cámara, y más tarde también como maestro de conciertos. Bach y su esposa alquilaron una habitación en la casa del sopranista Adam Immanuel Beldig, una vivienda situada a solo 5 minutos andando de su lugar de trabajo, el Palacio Ducal Wilhelmsbach. Tal vez os llame la atención escuchar que un hombre pudiera actuar como soprano, pero como antes hemos comentado, era muy habitual en distintas zonas de la Alemania de la época que las mujeres tuvieran prohibido cantar en las iglesias, de modo que para las partes de soprano de las partituras solían usarse a niños y a hombres capaces de cantar en una tesitura similar a la de una soprano a través del falsete, como era el caso de Beldig. Tras el nacimiento de la primera hija de Bach, Katharina Dorothea, a finales de diciembre de 1708, se sumó a la unidad familiar la hermana mayor de María Bárbara, Friedhelena Margarita, que tenía 33 años. Desde entonces y hasta su muerte 21 años más tarde, esta mujer los ayudó en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos, porque no tardaron en llegar muchos más niños. En 1710 nació el primer hijo varón de Bach, Wilhelm Friedemann, quien desde pequeño empezó a estudiar música con su padre. Por cierto, también la primogénita, Katharina Dorothea, mostró grandes cualidades musicales. Compuso de manera profesional, de hecho ayudaría a menudo a Bach a componer, pero sobre todo destacó como cantante. Durante la estancia en Weimar también nacieron los mellizos Johann Christoph y María Sofía. Fue en febrero de 1713. Por desgracia, el niño falleció pocas horas después de su nacimiento y la niña 3 semanas más tarde. Una pena la pérdida de unos hijos que a Bach le tocó sufrir en no pocas ocasiones, como veremos. En 1714 nació Carl Philipp Emanuel, a quien ya hemos mencionado en varias ocasiones. Se le llegaría a considerar uno de los fundadores del estilo clásico, así como uno de los compositores más relevantes del periodo galante. También fue, y no es de extrañar con el padre que tuvo, un gran maestro del clave. Su padrino fue el compositor barroco alemán Georg Philipp Telemann, considerado el compositor más prolífico de la historia de la música, con más de 3000 composiciones de su autoría, aunque muchas se han perdido.
A C.P.E. Bach también se le conoció como el Bach de Hamburgo, para distinguirlo de su hermano mayor, Wilhelm Friedemann, conocido como el Bach de Halle, y de un hermano pequeño, Johann Christian, que nació muchos años después, cuando su padre ya tenía 50 años. Johann Christian llegó a influir ni más ni menos que en Wolfgang Amadeus Mozart. Y es que curiosamente los hijos de Johann Sebastian Bach llegaron a ser en aquella época más famosos que su propio padre, a quien en vida se valoró más como virtuoso del órgano y maestro de la improvisación que como compositor. Entre las obras de Carl Philipp Emanuel destacan, por ejemplo, sus sonatas para teclado solo, conciertos, pasiones, sinfonías. Aquí podemos escuchar la que es quizás su obra más popular, Solfeggio, conocida como Solfeggetto, una pieza breve para teclado solista en clave de do menor que compuso en 1766, cuando tenía 52 años. Es como una especie de sprint con los dedos que dura 60 segundos. ¿Os suena muy difícil de tocar? Seguro que lo es si queremos que suene perfecta, pero es un tema que los principiantes suelen usar como pieza de estudio. Pero regresemos con Johann Sebastian a 1709. En Weimar el ambiente político se volvió complicado, ya que ascendió al puesto de corregente. Tras alcanzar la mayoría de edad, el joven duque Ernesto Augusto de Sajonia-Weimar, hijo del fallecido Juan Ernesto III, anterior patrón de Bach. Ernesto Augusto tenía que compartir el gobierno con su adusto tío Guillermo Ernesto, 26 años mayor que él. No se llevaban nada bien. Mientras que el joven Ernesto Augusto era de carácter ilustrado, Guillermo Ernesto era un conservador muy religioso. Compartieron gobierno durante 2 décadas de disputas, y algunos de estos enfrentamientos los tuvo que sufrir en primera persona el propio Bach. La posición de Bach no fue nada sencilla entre esas dos figuras de poder. Eso sí, el músico contaba con la ventaja de que ambos mandatarios admiraban su música. El mayor lo había contratado y a los pocos años, en 1711, le concedió una importante subida de salario. Con el joven duque, Bach tenía una mayor cercanía personal, ya que Ernesto Augusto también amaba la música. Tocaba el violín y la trompeta y poseía una gran biblioteca de música compuesta por innumerables partituras y tratados musicales que había ido recopilando. Por suerte para el maestro, su prestigio no solo alcanzaba grandes cotas en Weimar, sino también en el exterior. Bach, que escribía cantatas religiosas y también seculares, le interesaban todas las facetas de la música, ya fuera vocal o instrumental, sagrada o profana. Estrenó en febrero de 1713 la cantata de la caza, BWV 208, con motivo del 31 cumpleaños del duque Christian, duque de Sajonia-Weissenfels. Es de las cantatas profanas que se conservan la primera que escribió, y pudo contar como libretista con el abogado y científico alemán Salomo Frank, que era un poeta de gran talento en la corte de Weimar y le escribió alguna de sus más célebres cantatas.
El duque Christian, el homenajeado, era un gran aficionado a la caza y quedó encantado con la cantata y con Bach. A las celebraciones probablemente acudieron también los duques de Weimar, que vieron aumentar su prestigio exterior gracias al talento de su músico. De hecho, solo 3 días después de la actuación, le aumentaron a Bach el salario, que así logró superar el que recibía el maestro de capilla. Fue en esos días cuando nacieron sus mellizos, quienes, como dijimos, fallecieron al poco de llegar a este mundo. Unos meses más tarde, ya en el verano, un medio hermano del joven duque, el príncipe Juan Ernesto de Sajonia-Weimar, que había estado formándose en los Países Bajos y era músico profesional, componía y era un virtuoso del violín, regresó a casa con copias de música reciente, entre ellas de compositores italianos como Antonio Vivaldi o los 2 hermanos Marcello, Alessandro y Benedetto. Aquellos creadores influyeron en Bach, quien era capaz de asimilar con gran facilidad los distintos modelos estilísticos, ya fuera el francés o el italiano. Vemos la influencia de Vivaldi en Bach, por ejemplo en el concierto para 2 violines en re menor, BWV 1043, que unos expertos datan entre 1717 y 1723, cuando el músico de Eisenach ya era maestro de capilla en la corte de Köthen, periodo en el que compuso la mayoría de sus conciertos instrumentales, y que otros eruditos datan en una fecha posterior, cuando vivía y trabajaba en Leipzig. Aquí podemos escuchar esta pieza concertante para 2 violines, considerada una de las obras maestras del barroco, interpretada por la Advent Chamber Orchestra, con los violinistas David Perry y Roxana Pavel Goldstein como solistas. Y hablando de obras de Bach, ¿recordáis que dijimos que el casero y amigo de Bach, Weldig, era sopranista? Pues Bach escribió para él una cantata sacra para falsetista, que en español lleva el título de Mi corazón nada en sangre, BWV 199, con texto del poeta de la corte de Darmstadt y letrista de ópera Georg Christian Lims. Requiere una gran técnica vocal. Curiosamente, en la actualidad suelen interpretarla solo sopranos mujeres, como podéis comprobar en este extracto en el que podemos escuchar a la soprano Soledad de la Rosa junto a la Academia Bach de Buenos Aires, fundada en 1983 por Mario Videla y que realiza una intensa labor de difusión de la obra de Bach. El maestro Videla falleció en 2023, pero los integrantes de la asociación, con Soledad de la Rosa como presidenta, siguen con su legado.
La obra se estrenó entre 1713 y 1714. No hay certeza de la fecha exacta, aunque las malas o ingeniosas lenguas, y aquí viene un cotilleo, cuentan que más bien fue en 1713 y que Weldig la interpretó de manera tan pésima que decidió abandonar su puesto en Weimar y marcharse a la corte de Weissenfels. En agosto el sopranista vendió su casa, sí, en la que residía la familia de nuestro protagonista, aunque el nuevo dueño permitió que los Bach se quedaran y se cree que incluso pudieron usar más estancias de la casa. En estos años, por supuesto, Bach continuó dando clases a pupilos. Varios de ellos se habían mudado a Weimar con él desde Mühlhausen y el grupo se amplió a más de 10 alumnos, entre ellos algunos jóvenes de la familia Bach. Por cierto, que al genio musical le interesaba mucho más enseñar el lado práctico que la teoría musical. Así, instruía a sus alumnos directamente sobre el teclado. Como su talento no pasaba desapercibido para sus jefes, en marzo de 1714 le concedieron el título de maestro de conciertos, un cargo de nueva creación que aún lo subordinaba incluso al vicemaestro de capilla, aunque cobrara más que él y más que el maestro de capilla, pero que era una promoción al fin y al cabo, y además aumentaba sus obligaciones como compositor, algo con lo que él estaba encantado, ya que le podía dedicar más tiempo a escribir obras nuevas. En concreto, se le exigía tener nuevas cantatas para la iglesia del palacio que debía presentar cada mes, y él lo que deseaba era poder escribir de forma regular para la iglesia en honor a Dios. Como hemos mencionado, era un devoto creyente. Unas semanas antes lo habían tentado con una nueva oferta de trabajo. Le habían propuesto el cargo de organista y director de música en la iglesia de Nuestra Señora de la localidad de Halle, en sustitución de Friedrich Wilhelm Sajo, que había sido maestro de Händel. Quizá esta oportunidad de empleo propició el ascenso de Bach para que no se marchara. Ya hemos dicho que su quinto hijo, Carl Philipp Emanuel, nació en ese 1714. El sexto llegó un año más tarde, en 1715, Johann Gottfried Benhard, que aunque también llegó a ser músico, es menos reconocido que sus hermanos porque tuvo un trágico final que luego os contaremos. En agosto de ese año de 1715, la corte de Weimar lloró la muerte del príncipe Juan Ernesto, aquel que había estado de viaje formativo por los Países Bajos. El joven compositor, fallecido con solo 18 años, había sido pupilo de Bach, quien transcribió algunos de sus conciertos para clave y órgano. Juan Ernesto falleció tras una larga enfermedad provocada por una infección en la pierna que se extendió por el resto del cuerpo. Tras su muerte, su hermano el duque Ernesto Augusto, con quien estaba muy unido, declaró un luto de 6 meses, hasta febrero del año siguiente. Se prohibió la música en todo el territorio del ducado, incluso en la iglesia, aunque en este caso se permitió transcurridos 3 meses desde el fallecimiento del joven. Se hizo una excepción a pocos días de cumplirse el periodo de luto, con la celebración de la boda del propio duque Ernesto Augusto con la princesa Leonor Guillermina de Anhalt-Köthen en enero de 1716. Se cree que fue obra de Bach la música de la cantata de bodas, cuyo texto corrió a cargo de Salomo Frank, aunque no podemos estar seguros porque no ha llegado a nuestros días. Esta boda ducal fue importante para Bach porque la novia, Leonor Guillermina, tenía un hermano, el príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen, que era un gran amante de la música y terminaría convirtiéndose en el jefe de Bach al año siguiente, en 1717. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué decidió Bach
marcharse de Weimar. Resulta que el puesto de maestro de capilla quedó vacante tras la muerte de Johann Samuel Dresser, pero el joven duque Ernesto Augusto, consciente de que las diferencias que mantenía con su tío Guillermo Ernesto le impedirían nombrar a Bach como sucesor del difunto, intentó una jugada para al menos impedir que se hiciera con el cargo el hijo del difunto, Johann Wilhelm Dresser, vicemaestro hasta entonces y el candidato de su tío para aquel puesto de máxima responsabilidad musical en Weimar. El plan de Ernesto Augusto fue ofrecer a Georg Philipp Telemann, amigo de Bach, el cargo de, según palabras del biógrafo Wolf, supermaestro de capilla, por el que Telemann asumiría el puesto de maestro de capilla en 3 cortes de Sajonia-Turingia, incluida la de Weimar. Al mismo tiempo, el joven duque le buscó a Bach una salida honrosa de aquella situación, colocarlo como maestro de capilla en la corte de su cuñado, Leopoldo de Anhalt-Köthen, quien por supuesto se mostró encantado de poder hacerse con los servicios de un músico de la reputación de Johann Sebastian. Que consideraba una injusticia que no lo hubieran designado para el puesto de maestro de capilla en Weimar y nunca permanecía impasible ante las decisiones injustas que lo afectaban, en agosto tomó una decisión drástica, sin consultar previamente con el veterano duque Guillermo Ernesto, a quien en esa época podía considerar no solo su patrón, sino prácticamente su dueño. Firmó el contrato como maestro de capilla en Köthen, localidad situada a unos 110 kilómetros de Weimar. Se iba a liar una buena. Pero antes de continuar con esa historia de la marcha de Bach de Weimar, os vamos a relatar un episodio muy singular que tuvo lugar por esas fechas, en el otoño de 1717. Bach, que aún seguía en su puesto en Weimar, fue uno de los protagonistas de un duelo musical que ha pasado a la historia y que lo enfrentó con un virtuoso del órgano y el clave llamado Louis Marchand. Este músico francés de 48 años llegó a la corte de Dresde, capital del electorado sajón procedente de París. Al parecer, Marchand era de carácter altanero y excéntrico, y hubo a quien se le ocurrió llamar a Bach, que tenía 32 años y cuya reputación iba en aumento, para bajarle los humos al galo. Ese alguien fue un violinista y compositor español-holandés. Unas fuentes dicen que nació en el Flandes español y otras que nació en España. Se llamaba Juan Bautista Volumier y era el maestro de conciertos en Dresde. Por lo visto, a Volumier, que tenía unos 47 años y de joven había cursado sus estudios musicales en Francia, le caía fatal el músico nacido en Lyon. Después de que Bach, que para nada era el típico fanfarrón, tuviera la prudencia de escuchar a escondidas a su oponente, ocasión que le proporcionó su amigo Volumier, aceptó retar a duelo al galo, siempre con mucha educación y diplomacia. Bach le aseguró a Marchand que estaba dispuesto a improvisar sobre cualquier pieza musical que él le propusiera y esperaba que el francés aceptara hacer lo mismo. Marchand aceptó el reto. ¿Y qué pensáis que ocurrió en aquel duelo musical? Bach llegó puntual al encuentro, organizado en la casa de un ministro de la corte de Dresde, el conde Fleming. Allí se habían dado cita la flor y nata de la corte de Dresde, hombres y mujeres, para presenciar el prometedor enfrentamiento. Pero definitivamente algo no iba bien, porque uno de los contendientes, Bach, llegó puntual a la casa del conde, pero el otro, Marchand, pasaba y pasaba el tiempo y no hacía acto de presencia.
hasta que el conde mandó ir a buscar al francés para comunicarle que lo estaban esperando, por si se le había olvidado la cita. Sin embargo, el muchacho al que habían enviado a buscar a Marchand solo pudo volver con la noticia de que el músico galo se había marchado esa misma mañana de Dresde sin despedirse de nadie. Según las malas lenguas, asustado por la gran reputación de Bach en el terreno del virtuosismo y la improvisación. Así, el músico de Eisenach, que resultó ganador del duelo por la no comparecencia de su rival, pudo aprovechar la ocasión para lucirse en solitario frente a aquellos espectadores de alta alcurnia, entre los que se hallaba presente el mismísimo rey. Según se cuenta en el obituario de Bach, aquella pequeña biografía escrita por Philippe Emanuel y Agrícola y publicada 4 años después de la muerte del maestro, el rey quiso premiarle con 500 táleros, una cifra que doblaba su salario anual en Weimar, que era el equivalente a unos 36.000 euros actuales. Pero debido a la falta de honradez de cierto sirviente que pensó beneficiar a su bolsillo en detrimento del músico, Bach quedó privado de aquel regalo y no llevó otra recompensa por sus esfuerzos, sino la honra de la victoria. Vamos, que le robaron aquella importante suma de dinero. ¿Y qué creéis que dijo Bach sobre su rival a la fuga? Elegante y sobrio, alabó las habilidades musicales como intérprete del virtuoso galo. Dijo de él que tenía reputación de ser un muy exquisito y muy capaz intérprete. De aquel episodio Bach no solo se llevó el honor de la victoria, sino también el incremento de su reputación, y además en la Real Corte de Dresde, un importante centro musical de Europa. Pero a su regreso a Weimar se encontró con un problema con el que no contaba. Como hemos dicho antes, estaba a la espera de incorporarse a su nuevo puesto como maestro de capilla en Köthen. Ya había firmado su nuevo contrato en agosto. Debió de sentir impaciencia porque los tiempos se dilataban en exceso para él. El duque Guillermo Ernesto no quería dejar ir a su músico estrella. Y por cierto, al final Telemann había rechazado el puesto de supermaestro de capilla. Y esa impaciencia impulsó a Bach a realizar al ducado de Weimar algún tipo de petición. Se cree que relacionada con su próxima marcha. El caso es que el duque Guillermo Ernesto, que estaba de uñas con él, no se lo tomó nada bien. Las relaciones entre ambos eran tensas precisamente por culpa de las buenas relaciones que Bach mantenía con el duque joven, con Ernesto Augusto, quien en 1715 le había subido el sueldo al músico de Eisenach para premiar el gran trabajo que hacía como intérprete y como compositor. Además, el maestro, como sabemos un virtuoso del teclado, interpretaba muchos recitales en el palacio del sobrino, lo que no se veía con buenos ojos desde el palacio del tío. El caso es que como resultado de la petición de Bach relacionada con su marcha a Köthen, a menudo se cuenta que fue por cambiar de trabajo sin pedir antes permiso a su patrón, algo que no estaba permitido en aquella época, el maestro terminó dando con sus huesos en la cárcel por orden del duque Guillermo Ernesto. El 6 de noviembre de 1717 fue confinado al despacho del juez del condado para su detención por empeñarse en forzar su dimisión, y finalmente el 2 de diciembre fue liberado del arresto, notificándosele el despido. Vamos, que lo metió en prisión por terco. Cerca de 4 semanas estuvo encerrado el maestro. Según el hijo de un alumno posterior de Bach, aprovechó el aburrimiento de aquellos días para escribir su Clave bien temperado, parte 1. Los expertos creen que es poco probable que iniciara y terminara en la cárcel la obra, pero sí puede ser que en aquellos días surgieran muchos de los preludios y fugas que la componen. Luego hablaremos de esta obra, pero de momento os dejamos con un extracto del preludio número 1 en Do mayor, BWV 846.
Muchos lo relacionaréis con el Ave María de Bach-Gounod, porque resulta que este compositor romántico francés, Charles Gounod, diseñó una melodía para ser superpuesta sobre el preludio número 1 en do mayor de Bach. Es, junto al Ave María del austriaco Franz Schubert, un tema habitual en funerales, bodas y fiestas de los 15 años. En Weimar vieron la luz muchísimas de las obras que compuso Bach para órgano, aunque dado lo que le gustaba improvisar, podemos estar seguros de que mucha de aquella música que nació de su mente no ha llegado a nuestros días. Pocas semanas después de su salida de la cárcel, dio inicio su etapa como maestro de capilla del príncipe de Anhalt-Köthen, puesto en el que permaneció desde los últimos días de 1717 hasta 1723. El músico de Eisenach, a los 32 años de edad, había alcanzado el cargo más alto al que se podía aspirar musicalmente hablando, maestro de capilla. Eso sí, Köthen era una ciudad modesta en cuanto a demografía, territorio y tradición musical, pero Bach al menos contaba con un jefe, el príncipe Leopoldo, con formación musical y que tenía en gran estima el genio de Bach. Asimismo, iba a poder trabajar con una orquesta, con unos músicos profesionales de un nivel muy superior al de los de Weimar. Bach era un maestro también colocando a los músicos de la orquesta y sabía sacar el máximo provecho a la acústica de cada lugar. Según la anécdota que nos dejó su hijo Carl Philipp Emanuel en una carta dirigida al biógrafo de Bach, Forkel, mi padre vino a visitarme a Berlín y le mostré la nueva ópera. Notó enseguida los puntos fuertes y los defectos en lo que concernía a escuchar la música. Le mostré el gran comedor, subimos a la galería que rodea esta sala. Miró el techo y dijo sin buscar más que el arquitecto había concebido allí una obra maestra sin ser consciente de ello y sin que nadie se hubiera dado cuenta, porque en efecto, si alguien hablaba muy bajito contra el muro de una esquina de la sala rectangular, otra persona situada en diagonal del otro lado y con el rostro vuelto contra ese muro podría entender cada palabra, mientras que nadie más podría escuchar, ni en el centro ni en ningún otro punto de la sala, lo que había dicho. El séptimo y último hijo que Bach tuvo con María Bárbara fue Leopold Augustus, que nació ya en Köthen en noviembre de 1718. Fue apadrinado por el mismísimo príncipe de Anhalt-Köthen, Leopoldo, de ahí su nombre. Sin embargo, el pequeño solo sobrevivió 10 meses. Al año siguiente, Bach intentó conocer en persona a otro de los grandes compositores de la historia, Georg Friedrich Händel. Ambos destacaron como máximos exponentes del barroco musical europeo, aunque se diferenciaban en muchas cosas, como por ejemplo en que Händel sentía predilección por la ópera, mientras que Bach no compuso ninguna. Los expertos piensan que porque ninguno de los mecenas que tuvo a lo largo de su carrera se interesó por el género. No es solo que ambos músicos fueran contemporáneos, es que nacieron en el mismo año 1685 e incluso el mismo mes, marzo, y llegaron a este mundo en localidades separadas por solo unos
150 kilómetros de distancia, Eisenach y Halle. Menuda coincidencia, ¿verdad? Seguramente pensaréis que lo más probable es que ambos llegaran a conocerse. Veremos si fue así. En el verano de 1719, Bach tuvo noticia de que Händel se encontraba de visita en su ciudad natal, la vecina Halle, a solo 30 kilómetros de Köthen. Aquella era una gran oportunidad, porque Händel era una persona cosmopolita que vivía en Londres y, a diferencia de Bach, viajaba por toda Europa para mostrar su talento. Así que Bach se desplazó de inmediato a Halle para conocer en persona a su colega musical, ya que lo admiraba profundamente. Pero resulta que se cruzaron sin encontrarse, porque justo ese día Händel abandonó su ciudad natal. Este regresaría 10 años después para hacer una visita a su madre, y Bach, para entonces, como estaba enfermo, le pidió a su hijo mayor, Wilhelm Friedemann, que fuera a verlo para pedirle que le hiciera una visita. Por entonces ya vivía en Leipzig, pero Händel se disculpó y dijo que no podía. Quizá no tenía tanto interés como Bach en aquel encuentro. Händel visitó de nuevo Halle en torno a 1752, pero para entonces Johann Sebastian Bach ya había fallecido. Así que estos dos genios nunca llegaron a conocerse en persona. Por cierto, igual muchos conocéis una de las obras más famosas de Händel, El Mesías, compuesta en 1741. Pero ¿sabíais que el himno de la Champions League de Tony Britten se basa en una pieza de Händel titulada Zadok el sacerdote? La obra de Händel suena así, interpretada por el St. Matthew Choir, dirigido por Damian Giromella. Pero volvamos a la época de Bach en Köthen. En 1720, tras regresar de un viaje de varios meses al extranjero con el príncipe Leopoldo, para que éste, dada su frágil salud, tomara las aguas en Karlsbad, en Bohemia, Bach recibió una trágica noticia. Su esposa, María Bárbara, de solo 35 años y con quien había compartido 12 años de matrimonio y tenido 7 hijos, había fallecido. Ya estaba incluso enterrada. Johann Sebastian se enteró nada más llegar a su casa. La sorpresa fue mayúscula, ya que la había dejado en un estado perfecto de salud. Se desconoce la razón de su fallecimiento. El músico se quedaba viudo y al cargo de 4 niños de entre 5 y 11 años. Como ya sabemos, 3 de sus hijos en común habían fallecido. Eso sí, contaba con la inestimable ayuda de su cuñada, Friedhelena, que seguía viviendo con ellos. El músico no tardaría en encontrar una segunda esposa, como veremos después. De Köthen datan obras instrumentales suyas, tan conocidas como el clave bien temperado, que antes hemos mencionado, las suites francesas, las sonatas y partitas para violín solo, las suites para violonchelo solo, los conciertos de Brandeburgo. Esta colección de 6 conciertos, cuya composición puede que iniciara en Weimar, pero llevó a cabo durante su estancia en Köthen, es una de sus obras más conocidas. En los conciertos de Brandeburgo o Brandenburgo podemos apreciar el virtuosismo instrumental de su creador. Bach los dio a conocer en marzo de 1721. Su nombre, Conciertos de Brandeburgo, se debe a que el compositor se los dedicó al margrave o príncipe Christian Ludwig de Brandeburgo, un ferviente melómano a quien había conocido 2 años antes, ya que el noble había mostrado un gran interés por su música.
Tras la muerte del margrave, los conciertos se vendieron y las partituras no fueron redescubiertas en los archivos de Brandeburgo hasta 1849, casi un siglo después del fallecimiento de su autor. El más popular de estos 6 conciertos es el número 3 en sol mayor, BWV 1048, en el que Bach dio protagonismo a los instrumentos de cuerda frente a los de viento. Este que vais a escuchar ahora es el primer movimiento, interpretado por la Advent Chamber Orchestra. También es súper conocido el tercer movimiento. Lo escuchamos de nuevo en los instrumentos de la Advent Chamber Orchestra. Siguiendo con los conciertos de Brandeburgo, algunos expertos consideran que Bach compuso una versión inicial del número 5 para aquel duelo con el francés Louis Marchand de 1717, ¿recordáis? Y que interpretó la pieza acompañado por 2 músicos de la corte de Dresde.
un violinista y un flautista. Y es que en este concierto para re mayor, el clave alcanza un protagonismo que lo pone al nivel de los otros dos instrumentos. Y si era cuestión de exhibirse con el clave, sin duda podría hacerlo con esta pieza, hasta el punto de que en este primer movimiento podemos escuchar un solo del instrumento de teclado, preludio de lo que más adelante serían conciertos con partes de teclado para solistas. Escuchamos de nuevo a la Advent Chamber Orchestra. También de este periodo en Köthen son sus suites para violonchelo solo. Una de las más bellas es esta suite número 1 en sol mayor BWV 1007. Esta es una parte del preludio, interpretado por el músico español Pablo Casals, considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos. Antes hemos mencionado que en el terreno del corazón Johann Sebastian Bach pronto iba a encontrar a una nueva pareja. Contrajo matrimonio con ella, que se llamaba Anna Magdalena Wilke, por amor, porque su casa y sus hijos estaban bien atendidos gracias a la presencia de su cuñada. Anna Magdalena y Johann Sebastian compartían además la pasión por la música. Ella era soprano y, como él, provenía de una familia de músicos. Su padre y su hermano eran trompetistas. Por parte de madre, Anna Magdalena era nieta de un organista y sus 3 hermanas estaban casadas con músicos. Además de recibir formación como cantante, se cree que también le enseñaron desde pequeña a tocar instrumentos de teclado y una vez casada con Bach, incluso recibió clases de él. No sabemos cuándo se conocieron exactamente ella y el maestro, ni dónde. Si fue en Weissenfels, donde vivían los padres de ella desde que en 1718 el progenitor empezó a trabajar como trompetista en esta corte, o si fue ya en Köthen. Pero desde luego no es nada difícil que una familia de músicos como la de Bach tuviera contactos con otra como la de Wilke. El caso es que la joven, que ya había trabajado como soprano en otros lugares, como la corte vecina de Anhalt-Zerbst, quizá fue allí donde la escuchó cantar Bach, se incorporó a la orquesta de Köthen, contratada por nuestro protagonista en el verano de 1721. Se convirtió en la primera mujer con empleo fijo en la orquesta de esta ciudad y, además, con un salario mayor que los de los otros músicos, solo superado por el sueldo del propio maestro de capilla. Según unas fuentes, según otras, había otro sueldo más por encima del de Anna Magdalena. Se casaron, ella con 20 años y él con 36, en diciembre de ese año de 1721, y ella continuó trabajando como cantante, ya que Friedhelena se siguió ocupando de manera eficiente de la casa, con la ayuda de los sirvientes. A los 4 hijos del matrimonio anterior de Bach se unirían los 13 que dio a luz Anna Magdalena en los 19 años siguientes y a los que amamantaron nodrizas porque la soprano siguió activa al más alto nivel.
Por desgracia, 6 de los pequeños morirían de manera prematura, unos recién nacidos y otros con muy pocos años, igual que había pasado con 3 de sus medio hermanos nacidos del matrimonio anterior de Bach. Así, de los 20 hijos que tuvo en total el músico, 11 niños y 9 niñas, el de Eisenach sufrió el golpe de perder muy pronto a 9 de ellos. Entre 1723 y 1729 no hubo año en el que Anna Magdalena no estuviera embarazada. En ese periodo nacieron Christiana Sophia Henrietta, Gottfried Heinrich, Christian Gottlieb, Elisabeth Juliana Friederika, Ernestus Andreas, Regina Johanna y Christiana Benedicta. A partir de 1725 dejó de cantar en público de manera tan asidua como lo hacía antes, aunque continuó ayudando a su marido en sus labores profesionales, por ejemplo, como copista de sus partituras. En 1730 no hubo nacimientos fruto del matrimonio, pero a partir de 1731 llegaron a este mundo Christiana Dorothea, Johann Christoph Friedrich, Johann August Abraham, Johann Christian y Johanna Carolina. La más rezagada llegó en 1742, Regina Susana, año en el que el músico cumplió 57 años y Anna Magdalena los 41. Pero volvamos atrás. Habíamos dejado a la pareja de recién casados a finales de 1721, en Köthen. En el verano del año siguiente, falleció el compositor alemán del barroco Johann Kuhnau, que ocupaba el cargo de director de música y cantor de la Escuela de Santo Tomás en Leipzig, situada a unos 60 kilómetros de Köthen. El de cantor era un puesto de gran prestigio que otorgaba el ayuntamiento de la ciudad. Le ofrecieron primero el cargo al famoso Georg Philipp Telemann, como sabemos, amigo de Bach, pero tras pensárselo durante unos meses, declinó la oferta porque prefirió quedarse en Hamburgo. Bach, por su parte, se sentía cómodo en Köthen, pero desde el matrimonio del príncipe Leopoldo en diciembre del año 21 con Federica Enriqueta, princesa de Anhalt-Beamburg, el maestro empezó a notar que el interés de la corte por la música decaía por influencia de la joven de 19 años. El presupuesto destinado a la música, que ni mucho menos era la única afición de Leopoldo, empezó a verse limitado, quizás porque el príncipe pasaba por ciertos apuros económicos. Como ejemplo de ello, se había despedido a un violinista de forma disciplinaria, pero no había sido sustituido. Por otra parte, el príncipe, con quien Bach mantenía una relación muy buena, tenía problemas de salud y el maestro sabía que eso constituía un importante riesgo para él, porque su puesto dependía de una sola persona. Además, según explica Wolf en su biografía, la escuela luterana de la localidad, a la que acudían sus hijos, dejaba bastante que desear. Y Bach quería que sus hijos, que según sus palabras parecían aficionados a los estudios, tuvieran formación universitaria, algo que podía ofrecerles la ciudad de Leipzig a sus 3 hijos varones mayores, Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel y Johann Gottfried Benhard. De hecho, los 3 fueron a la escuela de Santo Tomás y tuvieron después estudios universitarios, una formación a la que no había podido acceder su progenitor. Debió de ser una amalgama de todas estas motivaciones, lo que convenció a Bach de postularse para la cantoría de Santo Tomás a finales de 1722. Lo consiguió, aunque el proceso fue complicado. Tuvo por principal rival a Christoph Graupner, que en su época era uno de los compositores más famosos junto a Händel y Telemann, y había sido alumno del anterior cantor, Kuhnau, en Leipzig. Por su parte, Bach desde luego tenía credenciales más que de sobra como director de música y de orquestas vocales e instrumentales, pero pese a que había estudiado en la prestigiosa Escuela de San Miguel de Luneburgo, no tenía formación universitaria
y todos los cantores anteriores a él desde el siglo XVI sí la habían tenido, como el propio Graupner. Además, tampoco había trabajado como maestro en una escuela, aunque la enseñanza desde luego no le era ajena. Desde años atrás venía dando clases privadas a pupilos y había escrito él mismo obras que servían de guía para que sus alumnos aprendieran a tocar instrumentos de teclado. No hay más que echar un vistazo a El clave bien temperado, nombre con el que se conoce el conjunto de 2 ciclos de preludios y fugas compuestos por Bach en todas las tonalidades mayores y menores. Esta colección, con 48 preludios y fugas, tiene un carácter no solo musical, sino también teórico y didáctico para ayudar a los estudiantes a explorar el rango completo del sistema tonal. Fue en torno a 1722 cuando Bach concluyó y compiló el primer volumen, los primeros 24 preludios y fugas, que no fue impreso hasta mucho después de la muerte del músico en 1801. El segundo volumen lo compilaría en 1744. Aquí podemos escuchar el preludio número 1 en Do mayor, BWV 846, del que antes os ofrecimos un fragmento. Por esas fechas de 1722 o 1723 concluyó la Aufrichtige Anleitung, hoy conocida como las Invenciones y Sinfonías, una colección de 30 composiciones breves para teclado que escribió para que fueran ejercicios que pudieran hacer sus alumnos y que ejemplificaba el arte de inventar y desarrollar ideas musicales. Las 15 invenciones las compuso en Köthen y las 15 sinfonías probablemente en el inicio de su etapa ya en Leipzig. En uno de los manuscritos autógrafos de esta obra, el propio Bach la describió así: honesta guía que enseñará a los amantes del clave y especialmente a aquellos que desean instruirse en él, un método sencillo para llegar a tocar limpiamente a 2 voces. Esta es su sinfonía número 10 en sol mayor, BWV 796, interpretada por el pianista estadounidense Randolph Hawkinson.
Vamos, que no podía haber dudas sobre las capacidades del genio musical también como profesor, ya que estaba muy interesado no solo en buscar nuevos retos musicales para sí mismo, sino en enseñar a otros. Como mencionamos, su propia esposa estaba entre sus alumnos. Por cierto, que a ella le regaló para que aprendiera a tocar el clave, el que hoy conocemos como Cuaderno de Anna Magdalena Bach, que consta de 2 cuadernos de notas manuscritos por el propio Johann Sebastian, uno de 1722 y el otro de 3 años más tarde. Mientras que en el primero encontramos solo obras de Bach, el segundo incluye también composiciones de otros músicos de la época. Precisamente eso ha dado lugar a algunas confusiones, porque en este último cuaderno, la conocida pieza Minueto en Sol Mayor, incluida como una obra anónima, se le atribuyó al propio Bach hasta 1970, cuando se llegó a la conclusión de que en realidad había sido escrita por el organista y compositor alemán Christian Petzold. ¿Sentís curiosidad por saber cómo suena? Seguro que la habéis escuchado muchas veces. En honor a la verdad, si Johann Sebastian Bach consiguió el puesto de cantor en Leipzig, fue porque Graupner, su principal rival, a quien habían elegido de antemano, se quedó fuera de la competición, ya que su patrón, el landgrave Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt, no aceptó la renuncia de su maestro de capilla. En cambio, el príncipe Leopoldo sí le concedió la libertad a Johann Sebastian. En mayo de 1723, Bach se marchó a Leipzig y su buena relación con el príncipe de Köthen, que se quedó viudo un mes antes tras la muerte de su joven esposa, se perpetuó hasta los últimos días del noble, que tampoco tardaron en llegar. Bach conservó el título de compositor de la corte en Köthen y a menudo regresó allí para actuar como músico invitado. En Leipzig, Bach se convirtió en el responsable de la música de las 4 iglesias principales de la ciudad, incluidas las 2 más importantes, la de Santo Tomás y la de San Nicolás. Aparte de proporcionar música para los servicios religiosos, el cantor debía dirigir el coro y enseñar música, práctica coral, lecciones de canto e interpretación musical y latín a los jóvenes aceptados en la escuela. Poco después de su nombramiento en Leipzig, en esa primavera de 1723, vio la luz una de sus grandes obras vocales, el Magnificat en re mayor, BWV 243, escrita para un coro a 5 voces y orquesta. Es una de las pocas obras de Bach que se basa en un texto en latín, igual que su mítica y posterior Misa en si menor. Aquí podemos escuchar el Glory Patri, interpretado por el grupo musical neozelandés The Tudor Consort.
También en su primer año en Leipzig escribió la cantata BWV 147, cuyo título significa en español Corazón y boca y obras y vida. El 10º movimiento de esta cantata, en español Jesús, alegría de los hombres, es una de las piezas más famosas de la música clásica. Vamos a escucharla interpretada por la orquesta Gli Armonici. Johann Sebastian y su familia se instalaron en una vivienda amplia de la escuela de Santo Tomás, y sus hijos Wilhelm Friedemann y Carl Philipp Emanuel ingresaron en dicho centro de enseñanza. En febrero de 1724 nació ya en Leipzig el segundo de los hijos que tuvo con Anna Magdalena, Gottfried Heinrich, y un mes después, el Viernes Santo de 1724, se interpretó La Pasión según San Juan, BWV 245, en su primera versión, la primera pasión que el maestro escribió como cantor en Leipzig. En 1727, también en Viernes Santo, estrenó la primera versión de su Pasión según San Mateo. Bach llegó a componer 4 o 5 pasiones para los servicios del Viernes Santo, en las que intentó representar el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Decimos 4 o 5 porque hay una, la de San Lucas, que se le solía atribuir, pero hoy se considera apócrifa. De las que seguro son de su autoría, solo las de San Juan y San Mateo han llegado a nuestros días. Esta última, de hecho, es la cúspide de las obras vocales que compuso el maestro para las iglesias de Leipzig y que, sin embargo, para la prensa de la época, no mereció ni una sola línea en sus periódicos. El aria número 39, Apiádate de mí, Dios mío, es una de las partes más hermosas. Suena así de maravillosa, interpretada por la orquesta estadounidense del Bach Collegium San Diego, dirigida por el maestro Rubén Valenzuela, con el violinista Martin Davids como primer violín y el contratenor Jay Carter en la parte vocal.
Y hablando de pasión y muerte, unos meses antes, en el verano de 1726, Bach y Anna Magdalena habían tenido que enterrar a su primera hija, Christiana Sofía, con solo 3 años. En octubre del año siguiente nació un nuevo hijo de ambos, Ernestus Andreas, pero también lo perdieron apenas un par de días después. En 1728 volvieron a sufrir la pérdida de otro hijo, Christian Gottlieb, con 3 añitos, cuando Anna Magdalena estaba en los últimos días previos a dar a luz a su nueva hija, Regina Johanna. Durante los años posteriores a su llegada a Leipzig, Bach siguió actuando como músico invitado en otras localidades, como Weissenfels, con motivo de los cumpleaños del duque Christian, Dresde, con recitales de órgano en sus principales iglesias y en la corte, y por supuesto en Köthen, donde también solía actuar con su esposa. En Köthen falleció en noviembre de 1728 su antiguo patrón, el príncipe Leopoldo, cuando estaba a punto de cumplir 34 años. Bach le rindió un sentido homenaje en los funerales que se celebraron en su honor, componiendo y ejecutando él mismo una cantata fúnebre conocida como Köthener Trauermusik. Por desgracia, esta composición no ha llegado a nuestros días, pero sí se sabe que para escribirla, el maestro reutilizó música, como era habitual en él, de, por ejemplo, la Pasión según San Mateo. Poco después de la muerte del príncipe, el duque Christian de Sajonia-Weissenfels nombró a Bach maestro de capilla de su corte. Precisamente Anna Magdalena, su segunda esposa, era hija de un trompetista en esta corte de Weissenfels. En la primavera de 1729, su hijo Wilhelm Friedemann inició en Leipzig sus estudios universitarios, como siempre había sido deseo de Bach. Por esas fechas, el músico de Eisenach asumió el cargo de director del prestigioso Collegium Musicum de Leipzig, una sociedad musical que había sido refundada por Telemann y que estaba compuesta sobre todo por estudiantes universitarios que tocaban música vocal e instrumental por placer. Bach compuso varios conciertos para las presentaciones semanales que tenían lugar cada viernes por la noche en el Café Zimmermann, así como para conciertos extraordinarios que llevaban a cabo. Se cree que para el Collegium Musicum compondría en torno a 1734 la Cantata del Café, BWV 211, que cuenta la historia de un comerciante rico que no desea que su hija tome café, bebida que entonces estaba muy de moda entre los burgueses de Leipzig, porque la considera una bebida perniciosa. Pero la joven no está por la labor de obedecer a su progenitor. Vamos, la típica lucha entre dos generaciones. La letra de esta cantata secular fue compuesta por el poeta alemán Christian Friedrich Henrici, más conocido por su seudónimo de Picanda, libretista de muchas de las obras de Bach, en especial de las cantatas que escribió en Leipzig. Se trata de una obra cargada de ironía y humor, que se distingue porque no es como la mayoría de las cantatas seculares que compuso Bach y que eran un homenaje a las autoridades. En la cantata del café, la joven protagonista, Lisgen, dice cosas como «¡Qué dulce sabe el café! Es más delicioso que 1000 besos y más suave que el vino moscatel. Si alguien quiere mimarme, que me sirva un poco de café». El padre, el señor Slendrian, la amenaza con no permitirle salir a la calle, con no dejarle que se compre más ropa, pero ninguna de ellas funciona. La joven no da su brazo a torcer. Pero entonces el progenitor le asegura que no se casará hasta que deje el café. Es lo único que convence a la joven para cambiar de idea, pero le exige a su padre que le busque esposo enseguida y que el matrimonio se celebre lo antes posible. Sin embargo, la respuesta de Lisgen tiene truco, porque al mismo tiempo y en secreto hace correr la voz de que solo aceptará a un novio que una vez casados le permita tomar todo el café que ella quiera, incluso antes de irse a la cama. Aquí podéis ver y escuchar un extracto de esta cantata interpretada por la Philharmonia Baroque Orchestra de San Francisco, dirigida por Richard Egar, con Nola Richardson como soprano
y Cody Quarrelbaum como bajo barítono. Por si queréis ver la interpretación completa, os dejaremos el enlace a esa grabación abajo, en la descripción de nuestro vídeo. Nun, folge, was dein Vater spricht. In allem, nur den Kaffee nicht. Wohlan, so musst du dich bequemen, aus niemals einen Mann zu nehmen. Ach ja, Herr Vater, einen Mann. Ich schwöre, dass es nicht geschieht. Bis ich den Kaffee lassen kann. Nun, Kaffee, bleib ich immer liegen. Herr Vater, hört, ich trinke keinen nicht. So sollst du endlich einen kriegen. Volviendo a la vida de Bach, la muerte no tardó en volver a visitar su hogar. En 1729 falleció su cuñada, la tía Friedhelena Margarita, que tenía 53 años y había cuidado de la familia durante más de 2 décadas. A los pocos meses, en ese ciclo continuo que es la vida, nació otra pequeña, Christiana Benedicta, pero murió muy pronto. Como ya habéis visto, fue habitual que se juntaran nacimientos con entierros. En junio de 1732 nacería un nuevo hijo de Bach, Johann Christoph Friedrich, y 2 meses después fallecería con 1 año Christiana Dorothea. El Viernes Santo de 1730 se representó la Pasión según San Lucas BWV 246, de autor anónimo con añadidos de Bach, y al año siguiente, por esas mismas fechas, representó la Pasión según San Marcos. Se cree que también de esta época es su suite orquestal número 3 en re mayor BWV 1068. Vamos a escuchar un fragmento del segundo movimiento, su popular aria. Bach andaba con la idea de abandonar Leipzig entre ceja y ceja, y así se lo explicó en octubre de 1730 a su amigo de juventud Georg Edman, a quien escribió en estos términos en una de las pocas cartas que se conservan del músico. Es una pena que nos hayan llegado muy pocas misivas de Bach, porque nos darían muchos más datos de su biografía y de su personalidad de los que tenemos hoy. En dicha carta, el músico de Eisenach, que entonces tenía 45 años, decía así: el empleo en la cantoría de Santo Tomás no es en ningún sentido tan lucrativo como me lo habían descrito. Y es cierto, ganaba mucho menos dinero del que le habían insinuado sus jefes que ganaría. Asimismo, se quejaba en esa misiva de que sus patrones apenas tenían interés real en la música. Debo vivir entre casi continuas vejaciones, envidias y persecuciones. Por consiguiente, me veré obligado a buscar fortuna en otro lugar, con la ayuda de Dios. Porque, además, el coste de la vida en Leipzig era mucho más alto, de manera que el salario le daba mucho menos de sí allí que en Köthen. Efectivamente, tenía sus más y sus menos con sus jefes, las autoridades de Leipzig,
a quienes solicitaba mejoras no solo en sus propios ingresos, sino también en los salarios de sus músicos, quienes, preocupados por tener que ganarse el pan, tenían que actuar en bodas y otros eventos privados y no podían pensar, según palabras del maestro, en hacer sus progresos, en seguir perfeccionando sus habilidades musicales. Bach, que ya era perro viejo, no dudaba en comparar la situación de sus instrumentistas con la de los afortunados músicos de Dresde. Por supuesto, su intención era picar a sus patrones, sin demasiado éxito, la verdad. De hecho, estos le buscaban las cosquillas, poniendo pegas a que tirara de un suplente para dar sus clases de latín en la escuela de Santo Tomás, de manera que, según ellos, atendía de manera insuficiente a sus funciones. Nada más lejos de la realidad. La jornada de trabajo de Bach se iniciaba a las 5 de la mañana y trabajaba durante 15 horas al día, mucho más que en Weimar y en Köthen. Producir una cantata a la semana no era algo baladí. Dedicó mucho esfuerzo a la cantoría de Santo Tomás, algo que, como no es poco común ni entonces ni ahora, sus jefes no supieron apreciar. Además de recibir críticas, ni siquiera le sacaba tanto trabajo el rendimiento económico que le habían prometido. De hecho, Bach, que parecía tener una mente empresarial, decidió ampliar sus negocios. Se fue haciendo con una gran colección de instrumentos, claves, espinetas, violines, violas, violonchelos, laúdes, y algunos de ellos tenían un uso doméstico de la familia, para enseñar a sus alumnos y completar los instrumentos que empleaban en el collegium y en la iglesia. Pero otros, sobre todo los de teclado, los solía poner en alquiler para sacarles un rendimiento económico. Se conserva una carta en la que Bach muestra su enojo, porque tras varios meses no le habían devuelto un clave que había alquilado. Asimismo hizo de intermediario en la venta de instrumentos, un trabajo por el que ingresaba una comisión con cada transacción, y conseguía ingresos extras también de vender libros de música, como los volúmenes de su serie Klavierübungen, que podría traducirse como ejercicios para teclado, que Bach compuso a lo largo de su vida y que publicó en 4 partes entre 1731 y 1742, así como obras de sus hijos, estudiantes y colegas. En su serie Klavierübungen está incluido el concierto italiano BWV 971, que incluye 3 movimientos y fue publicado en 1735 como primera mitad de la segunda entrega del Klavierübungen. Aquí podéis escuchar a la clavecinista estadounidense Martha Goldstein interpretando el 3er movimiento de este concierto. En aquellas fechas había quedado vacante el lucrativo puesto de maestro de capilla de la corte de Dresde, pero Bach era consciente de que le faltaba preparación en ópera italiana para optar al cargo. A menudo viajó el músico de Eisenach a esta ciudad para ir a la ópera, a donde acudía con su hijo Friedemann. El biógrafo Forkel cuenta que días antes de la partida solía decir en tono de broma: «Friedemann, ¿por qué no vamos a escuchar otra vez las amables cancioncillas de Dresde?» Hay quien ve cierto menosprecio en las palabras de Bach, pero otros señalan que una broma así nunca la habría soltado delante de alguien que no fuera su hijo. Bach tiene fama de haber sido un tipo de carácter, de mal carácter. Y es cierto que en una ocasión sabemos que le arrojó su peluca a un alumno que le estaba molestando. No debía de ser de personalidad fácil, porque alzó siempre la voz cuando se consideraba víctima de una injusticia, y sin duda era una persona testaruda. Pero tampoco son muchos los episodios que reflejen
una personalidad exaltada, de manera que quizás sea exagerado decir de él que era una persona conflictiva. De hecho, en la casa del músico y de Anna Magdalena solía reunirse mucha gente, más allá de su numerosa familia, y es que a menudo allí recibían incontables amigos y colegas músicos. Así, según explicaba uno de sus hijos, ningún maestro de música podía pasar por este lugar, Leipzig, sin conocer a mi padre y sin ser escuchado por él. Desde luego es cierto que el músico de Eisenach no se arredraba en los enfrentamientos. En el verano de 1736, cuando tenía 51 años, inició uno con el rector de la escuela de Santo Tomás, el teólogo y filólogo Johann August Ernesti, que en los años previos había sido padrino de varios de sus hijos. Pero resulta que Ernesti defendía públicamente y de forma bastante vehemente que debía reducirse la importancia de la música en las escuelas de la ciudad, lo que suponía mermar las atribuciones del cantor, ya que él era el responsable de la educación musical de los estudiantes. Las diferencias entre ambos fueron creciendo y en 1736 aquel enfrentamiento se enconó aún más, después de que se pelearan porque Ernesti se creyó en el derecho de elegir a un estudiante, a un tal Johann Gottlieb Krause, para ocupar un puesto importante entre los alumnos, el de prefecto general. Bach creía que aquel nombramiento dependía del cantor y no del rector, y para nada le gustaba la elección de Krause, a quien consideraba una persona sin talento, con una habilidad musical muy pobre. Según el cantor, Krause ni siquiera era capaz de seguir el compás con precisión en los dos tipos principales de tiempo. Según Ernesti, Bach llegó a perseguir al prefecto Krause hasta más allá del coro con gran griterío y estrépito. El rector, lejos de recular, ordenó a los estudiantes de la escuela de Santo Tomás, bajo pena de azotaina, que no se les ocurriera obedecer las órdenes de Bach. El músico de Eisenach defendió sus derechos con tenacidad y llevó el caso incluso ante la corte de Dresde. En noviembre de 1736, el rey Augusto III, a quien Bach había dedicado su Missa Brevis en 1733 y que era uno de los principales mecenas de las artes de aquella época, lo nombró compositor de la corte real polaca y del Principado de Sajonia. Este título en Dresde lo protegió frente a los ataques que recibía en Leipzig, de manera que al año siguiente esta corte le dio la razón en su enfrentamiento con Ernesti e invitó al consistorio a tomar las medidas oportunas. El rector Ernesti, a raíz de aquella pelea con Bach, cuando se encontraba con un alumno que estaba ensayando con su instrumento, le solía decir: ¿tú también quieres ser violinista de taberna? En tono despectivo. De escenas como la persecución del prefecto Krause, con gran griterío y estrépito, cabe deducir, según explica el biógrafo Wolf, que Bach era impaciente, a menudo inflexible y colérico cuando lo sacaban de sus casillas. Era relativamente pacífico si lo molestaban de manera personal, pero según recoge Wolf en su biografía, se convertía en un hombre muy diferente cuando lo atacaban en su arte, que para él era sagrado, y entonces se enfurecía y en su cólera daba rienda suelta a las más violentas expresiones. Curiosamente, sus 4 hijos músicos siguieron caminos diferentes del suyo en cuanto al estilo musical, siempre con el beneplácito paterno, lo que da muestras de que Bach no debía de ser de carácter intransigente. Friedemann fue un gran organista. Carl Philipp Emanuel está considerado uno de los fundadores del estilo clásico, y Johann Christian, que nació en el 35 cuando su padre ya tenía 50 años y llegó a dejar una extensa obra musical, llegó a ser el más famoso de los 3. Este último, conocido como el Bach de Londres y de Milán, y Carl Philipp Emanuel, conocido como el Bach de Hamburgo, se hicieron más famosos en vida
que su propio padre y maestro. Y es que nuestro protagonista nunca obtuvo mientras vivía el reconocimiento internacional que habría merecido, principalmente porque nunca quiso viajar como sí hicieron otros grandes intérpretes y compositores de su época, como Händel y Telemann. Pero es que a él le tiraba más una vida apacible y tranquila en su hogar. Precisamente en el año del nacimiento de Johann Christian compuso Bach su concierto para 4 claves en la menor, BWV 1065, que se basa en una transcripción de la obra de otro autor. ¿De quién?, os preguntaréis. De Antonio Vivaldi, de su concierto para 4 violines en si menor, RV 580. Por ello, los 3 movimientos de esta obra están en la misma tonalidad, algo inusual en un concierto de Bach, pero no en uno del compositor italiano. Bach hizo una adaptación para 4 claves y orquesta de cuerdas. Podemos disfrutar aquí de la interpretación del grupo español de música antigua La Tempestad, bajo la dirección artística de Silvia Márquez, a quien acompañan al clave Alfonso Sebastián, Javier Núñez y Javier Artigas. Volviendo al tema de sus hijos, no podemos olvidarnos de Johann Gottfried Benhard, que también fue músico y en 1735 consiguió el puesto de organista de Santa María de Mühlhausen. Menos de 2 años después abandonó el cargo para ocupar otro similar en la iglesia de San Jacobo, en Sangerhausen. Si recordáis, un empleo que Bach había solicitado en su juventud, pero sin éxito porque se lo dieron a un enchufado. Johann Gottfried Benhard tenía mucho talento tocando el órgano, pero era como una nota discordante en la familia, bala perdida que hizo sufrir bastante a su padre. Y es que en la primavera de 1738 desapareció misteriosamente sin decir nada a nadie. Ni siquiera su progenitor sabía a dónde había ido. Lo que sí sabía Johann Sebastian es que Johann Gottfried Benhard había dejado deudas allá por donde había pasado. Pedía dinero prestado y no lo devolvía. Y fue él, que para entonces tenía 53 años, quien tuvo que ir resarciendo a los indignados prestamistas. El propio Bach lo llamó su hijo pródigo. Se sabe que en enero de 1739, Johann Gottfried Benhard dejó la música para matricularse en Derecho en la Universidad de Jena, en el Ducado de Sajonia-Weimar. Sin embargo, el joven con tan solo 24 años falleció ese mes de mayo debido a unas fiebres altas. No sabemos nada más de su muerte y por desgracia tampoco nos ha llegado la música que seguramente llegó a componer. Esta nueva pérdida de Johann Sebastian Bach no le impidió seguir creando. Y ese mismo año de 1739 vio la luz la suite orquestal número 2 en si menor, BWV 1067, que coincidió con el regreso de Bach a la dirección del Collegium Musicum, tras haberse tomado un descanso de 2 años, probablemente porque la fatiga de tanto trabajo le pasó factura. De hecho, abandonaría definitivamente el puesto 2 años después, en 1741. Esta suite orquestal, pese a llamarse número 2, fue la última de las 4 que compuso y es probablemente la última música orquestal que escribió. El flautista debe hacer alarde de sus excelentes habilidades musicales
hasta el mismo final, cuando llega la traca definitiva con la interpretación de la Badinerie. Seguro que a muchos os suena la melodía. Dos años más tarde, en 1741, concluyó otra de sus obras más conocidas, las Variaciones de Goldberg, BWV 988, que compuso para el conde Hermann Karl von Keyserlingk de Dresde. Son un compendio del arte contrapuntístico de varios siglos. ¿Alguno sufrís de insomnio? Pues estas variaciones podrían ayudaros a conciliar el sueño, ya que con ese propósito las compuso Bach, debido a que el noble alemán no podía dormir bien por las noches. El nombre Goldberg hace referencia al apellido de un destacado alumno de Bach que trabajaba para el conde y que era quien se encargaba de interpretar esta música desde la antecámara del dormitorio del conde para propiciar su descanso. Von Keyserlingk le solía pedir al joven clavecinista: «Señor Goldberg, toque una de mis variaciones». Lo cierto es que debió de funcionar este hipnótico musical, porque el aristócrata pagó a Bach con una copa de oro llena a rebosar de luises de oro, el equivalente a casi el sueldo de un año del músico como cantor de Santo Tomás. Seguramente fue el trabajo mejor remunerado de su carrera. Las variaciones Goldberg fueron publicadas en ese 1741 como cuarta y última parte de su serie Clavier Übung. Por tanto, es una de las pocas obras que el compositor publicó en vida, ya que la mayoría se difundió y conservó de forma manuscrita. Las variaciones Goldberg se componen de un tema único, llamado aria, 30 variaciones y un reprise del aria o aria da capo, que es lo que vamos a escuchar ahora, interpretada por la pianista germano-japonesa Kimiko Isizaka, en el marco del proyecto Open Goldberg Variations. Al año siguiente, Bach completó el arte de la fuga, un tratado práctico sobre el contrapunto fugado que luego revisaría y complementaría en profundidad durante los siguientes años, hasta 1749. El de Eisenach, como persona extremadamente perfeccionista, no dudaba en embarcarse en procesos de revisión de sus composiciones que parecían no tener fin nunca, todo con el objetivo de mejorar sus obras. En 1745, entre finales de noviembre y el día de Navidad, las tropas prusianas ocuparon Leipzig en el marco de las guerras de Silesia. Uno de los hijos mayores de Bach,
Carl Philipp Emanuel trabajaba como clavecinista desde hacía 5 años en la orquesta de la corte del rey de Prusia, Federico II el Grande, en Berlín. Durante ese tiempo, en varias ocasiones, le trasladó a su padre que el monarca, gran exponente del despotismo ilustrado y un apasionado de la música, deseaba que lo visitara. Pero Johann Sebastian se negaba porque andaba desbordado de trabajo y probablemente también porque no quería desairar a sus patrones, el ayuntamiento de Leipzig, con aquella visita por la reciente ocupación que la ciudad había sufrido por parte de dicho rey. Bach era un hombre cauteloso. Al final, ante la insistencia de su hijo, terminó accediendo a realizar esa visita en mayo de 1747, acompañado de su hijo mayor, Wilhelm Friedemann, que entonces ya tenía 36 años y era organista en Halle. Porque además, Carl Philipp Emanuel, que se había casado con una berlinesa, había tenido un hijo y Johann Sebastian quería conocer a su nuera y a su nieto. Así se fraguó el encuentro entre el más grande estadista de su tiempo, Federico II el Grande, con uno de los más grandes músicos de la historia. En aquella época, en la corte prusiana, todas las tardes se tocaba un concierto privado en el que el propio rey formaba parte de la orquesta. Él tocaba la flauta y al parecer lo hacía bastante bien. Forkel cuenta en su biografía sobre Bach que justo una tarde en la que el soberano, que entonces tenía 35 años, ya se había reunido con sus músicos para tocar, le llegó la noticia de que entre los extranjeros que acababan de llegar a Berlín se encontraba el viejo Bach, como lo llamó el rey, ya que así lo distinguían de sus hijos músicos. Federico II de Prusia lo envió a buscar de inmediato. No le dejó al maestro de 62 años ni tiempo para cambiarse de ropa tras aquel largo viaje de más de 14 horas, algo muy poco habitual en aquellos ambientes donde el protocolo se respetaba siempre. Federico II se olvidó hasta de su propio concierto. En su recién estrenado Palacio Rococó de Sanssouci, en Potsdam, que está cerca de Berlín, hizo pasar a Bach por todos sus pianofortes, ni más ni menos que 15 había comprado a Gottfried Silbermann, constructor alemán de instrumentos de teclado. El rey hizo improvisar en cada uno de ellos al músico de Eisenach, que en vida fue más reconocido por su capacidad de improvisación con los instrumentos de teclado que por su inmenso talento como compositor. Por ello, el rey le retó a improvisar sobre un tema que el propio monarca había compuesto, titulado El tema real. Algunas fuentes ponen en duda que fuera obra del monarca, dada su complejidad y estilo. El caso es que Bach respondió al desafío de forma extraordinaria, con una fuga a 3 voces, pero entonces Federico II se lo puso aún más difícil. Le pidió que improvisara a 6 voces sobre ese mismo tema, algo que era extremadamente complicado. En ese momento no fue posible hacerlo sobre el tema escrito por el monarca porque requería de tiempo de preparación, así que Bach eligió un tema él mismo y lo interpretó de forma magnífica, ante el asombro de todos los presentes, del soberano y el resto de músicos. De todas maneras, el de Eisenach no se quedó con la espina de no poder satisfacer la petición del monarca. Así se inspiró en el tema de Federico II el Grande para desarrollar su ofrenda musical, BWV 1079, una colección de 2 fugas a 3 y 6 voces, 10 cánones y una sonata en trío que dedicó al monarca prusiano. Así suena un extracto de esta obra interpretado por La Tempestad, con los brillantes músicos Guillermo Peñalver a la flauta, Pablo Prieto al violín, Guillermo Turín al cello y Silvia Márquez al clave.
Si hay un compositor que ha demostrado ser un maestro del contrapunto polifónico, ese ha sido Bach. Era prodigiosa su habilidad manejando esta técnica musical, en la que aparecen varias melodías independientes simultáneas y que en aquella época se consideraba ya pasada de moda, en contraposición con la moderna y virtuosa inventiva melódica de músicos como Händel, que se basaban principalmente en la homofonía, donde una voz concentra el interés melódico de la música. Aquel viaje a Potsdam fue el último de Bach. Por cierto, y hablando de los pianofortes que tocó el maestro allí, resulta que el músico de Eisenach no solo asesoró en cuestión de órganos, como experto que era, sino que participó en el desarrollo de instrumentos de teclado, como el clave laúd, que era muy parecido al clave, pero que en lugar de presentar cuerdas de metal, las tenía de tripa y sonaba muy parecido a un laúd, y en el del pianoforte, instrumento de cuerda percutida con teclado que sucedió al clavicordio y es el antepasado del piano del siglo XIX. A diferencia de lo que sucedía con el clave, con el pianoforte el músico podía variar las dinámicas de forte a piano, es decir, que las teclas sonaran a diferente volumen, algo revolucionario. Gottfried Silbermann, el que vendió los 15 pianofortes a Federico II de Prusia, trabajó a comienzos de 1830 en la mejora del diseño original de este instrumento musical, que era del italiano Bartolomeo Cristofori. Silbermann construyó en esos años 2 pianofortes y Johann Sebastian probó uno de ellos. Pese a que al maestro de Eisenach le gustó el timbre del instrumento, criticó que fuera demasiado débil en el registro agudo y de pulsación demasiado dura. Silbermann se tomó bastante mal aquella valoración negativa, ya que no soportaba que le sacaran ningún defecto a sus trabajos, según relató uno de los pupilos de Bach, Agrícola, el coescritor de su obituario. Por lo visto, el organero siguió enfadado con Bach durante mucho tiempo. Sin embargo, su orgullo no le impidió ver que el compositor en realidad estaba acertado en su crítica, así que decidió ponerse manos a la obra para solventar los defectos que Bach le había encontrado al instrumento. Y no fue un trabajo de días ni meses, sino de años. A mediados de 1740 presentó su versión mejorada y se lo presentó de nuevo a Bach, que esta vez, según Agrícola, le dio su total aprobación. Debido a las pocas cartas que se conservan del maestro, no podemos conocer mucho de su yo interior, excepto lo que su música y algunos de sus actos nos dicen de él. En cuanto a su aspecto físico, si habéis visto el documental que preparamos sobre la vida de Miguel de Cervantes, ya sabréis que no existe ningún cuadro real del escritor español. El caso de Bach no es tan extremo, pero casi. Hay un retrato innegablemente auténtico de él, pintado más o menos por esta época, en 1746, por el alemán Elias Gottlob Hausmann. Por si os lo estáis preguntando, la partitura con 3 líneas que podemos ver se corresponde con el canon triple a 6 voces, BWV 1076, que suena así. Y no vemos instrumentos en el cuadro porque, al parecer, Bach prefirió que se destacara su faceta como compositor, en detrimento de su gran fama como intérprete virtuoso. Luego hay otros, como por ejemplo este, adquirido en 2014 por el Bachhaus, el Museo de Bach en Eisenach, su ciudad de nacimiento. Es un original de la primera mitad del siglo XVIII y durante mucho tiempo se creyó
desaparecido. Se sabía de la existencia de esta obra por una carta que Carl Philipp Emanuel mandó al biógrafo de su padre Forkel. «El retrato de mi padre está pintado al pastel», explicaba el músico y propietario del cuadro. «Lo hice traer aquí desde Berlín por agua, en barco, porque estos cuadros con colores secos pueden dañarse si los transportas en un carruaje». También hay otros retratos famosos de Bach, como el de J. Jacob Ille, pintado en torno a 1720, cuando era maestro de capilla de Köthen, o el de J. E. Rentsch, pero se cree que el único que muestra de manera fidedigna cómo era Bach es el de Haussmann, mientras que los otros serían más bien producto de la imaginación de los artistas que los pintaron. En sus últimos años, Bach también completó otra de sus obras más famosas, la Misa en Si menor, BWV 232. Para ello usó composiciones antiguas como el Sanctus de 1724 y la Missa Brevis de 1733 que dedicó al rey de Polonia. En 1817, el crítico musical y editor suizo Hans-Georg Nägeli calificó esta misa como la obra musical más grande de todos los tiempos y de todos los pueblos. Aquí podemos escuchar un extracto de Gloria in excelsis Deo, interpretado por Cantata Singers, coro y conjunto orquestal estadounidense, fundado en 1964 en Boston para interpretar y preservar las cantatas de Bach. El magnífico músico Noah Horn dirige el coro y la orquesta. Johann Sebastian Bach era una persona muy creyente, profundamente religiosa. Profesaba el luteranismo y admiraba mucho a Martín Lutero. De hecho, con 48 años, compró una copia de la traducción de la Biblia en 3 volúmenes que el reformador protestante había hecho y tenía muchísimas anotaciones hechas de su puño y letra en el volumen. Bach aseguraba que el fin y causa última, como en toda la música, no debería ser otro que la gloria de Dios y la recreación del ánimo. Donde esto no se cumple, no hay verdadera música, sino solo diabólico estruendo y barullo. A saber lo que habría opinado Bach de las músicas actuales, como el rock, el reggaetón, el rap o la música electrónica. Llegamos a 1749. Para entonces, su salud no era nada buena. Sufrió una enfermedad ocular que le infligía fuertes dolores en los ojos y le impedía ver bien. Se cree que en realidad arrastró problemas en los ojos toda su vida y que su extenuante dedicación al trabajo no hizo sino empeorarlos, hasta que en 1750 terminó ciego. Ya veis, Beethoven acabó sordo y Bach ciego. También sufría algunos problemas motores en el brazo derecho y él era diestro. Por eso no se conservan documentos escritos por él a partir de 1749. Eran o bien su esposa Anna Magdalena o su hijo Johann Christian quienes firmaban sus documentos. Y sabemos que algunas de sus ideas musicales se las dictaba a uno de sus yernos. En plena crisis de salud, al músico de Eisenach le llegaron noticias de un cirujano oculista de Londres que se encontraba esos días en Leipzig, el doctor John Taylor, uno de los primeros oftalmólogos ingleses. Y Bach
aceptó ponerse en sus manos para intentar solucionar sus graves problemas de vista. A finales de marzo de 1750 se sometió a la primera operación. A principios de abril, a una segunda intervención debido a las complicaciones que habían surgido. Según el obituario de Bach, generalmente conocido como necrologue, no solo había perdido totalmente la vista, sino también su salud, que antes era tan sólida, debido a las intervenciones y al empleo de medicamentos quizá nocivos. De hecho, algunas fuentes califican de charlatán a ese doctor John Taylor, que también operó pocos años más tarde a Händel. Fue de cataratas y tampoco mejoró su vista. De hecho, se cree que el oftalmólogo inglés empeoró la situación del músico de Halle. Johann Sebastian Bach estuvo enfermo durante aproximadamente 6 meses. 10 días antes de dejar este mundo, creyó recuperar parte de su visión. Al fin podía soportar la luz, pero poco después sufrió un derrame cerebral, un ictus. Según el obituario, un ataque seguido de una fiebre aguda, y terminó falleciendo el 28 de julio, poco después de las 8:15 de la tarde, a los 65 años de edad. Investigaciones más recientes señalan que es posible que los problemas de visión de Bach y el accidente cerebrovascular posterior se debieran a que sufría diabetes. Su última obra maestra fue El arte de la fuga, BWV 1080, una de las cumbres del contrapunto, que está compuesta principalmente por fugas, a las que Bach llama contrapunctus, y cánones. Empezó a componerla ya por 1740, aunque no hay unanimidad entre los expertos respecto a la fecha, y debido a su enfermedad no llegó a finalizar la última fuga. Aquí podéis escuchar parte del Contrapunctus 8, interpretado por la pianista germano-japonesa Kimiko Ishizaka. Enterraron a Bach en Leipzig, junto al muro de la iglesia de San Juan, en un ataúd de encina, un privilegio que pocos podían permitirse en aquella época porque salía muy caro. Pero así lo decidió Anna Magdalena, que se quedó viuda con cerca de 50 años. Para lo que ya no tuvo dinero la esposa de Johann Sebastian fue para poner en la tumba ni una cruz ni una lápida. De hecho, como su esposo no había dejado testamento, ella solo recibió 1/3 de la herencia, y esta tampoco es que fuera nada del otro mundo, porque Bach, pese a ganarse bien la vida, jamás hizo una gran fortuna. Al fin y al cabo tenía una amplia familia a la que mantener. De hecho, Anna Magdalena terminó viviendo de la caridad pública y falleció 9 años más tarde. La tumba de Bach, sin cruz ni lápida, podría haber quedado olvidada, como le sucedió a la de Mozart, pero en 1894, con motivo de unas obras, se hallaron 3 ataúdes de encina
como hemos dicho, eran muy poco habituales y se sabía que a Bach lo habían enterrado en uno. Se logró determinar que los restos de uno de esos ataúdes se correspondían con los del genio musical y los enterraron esta vez en una cripta de la misma iglesia. Hasta que durante la Segunda Guerra Mundial un bombardeo destruyó el templo y en 1950 los supuestos restos de Bach terminaron en la iglesia de Santo Tomás, junto al altar, como veis en esta imagen, bajo una sencilla placa de bronce. Quizá os estéis preguntando cuántas obras llegó a componer Bach. Muchísimas. Han llegado a nuestros días entre 1100 y 1200 obras. Normalmente se acepta la cifra de 1128 piezas, pero es que expertos en el genio de Eisenach consideran que ese número representa solo el 10% de la producción musical del compositor, es decir, que su producción completa habría rondado las 11.100 composiciones. Por desgracia, el 90% de ellas se han perdido, aunque de vez en cuando se logra rescatar alguna del olvido. Es bastante probable que haya obras de Bach por redescubrir en los sótanos de un museo o de una casa antigua. Entre sus obras hay composiciones tanto instrumentales como vocales, cantatas, pasiones, corales, conciertos, suites, preludios, fugas, invenciones, partitas, motetes. Aunque hoy pueda parecernos extraño, tras la muerte de Bach, este genio de la historia de la música, que en su caso no obtuvo el reconocimiento que habría merecido como compositor por obras tan universales como los conciertos de Brandeburgo, la misa en si menor, la pasión según San Mateo, el clave bien temperado, quedó un poco en el olvido, pero solo un poco. Tuvieron que transcurrir casi 80 años desde la muerte de Bach para que el mundo de la música rescatara su figura y sobre todo su música. Fue gracias al alemán Felix Mendelssohn Bartholdy, que en el siglo XIX, en marzo de 1829, recuperó la Pasión según San Mateo en una versión reducida y la dio a conocer al público general. Obtuvo un gran éxito. Mendelssohn fue clave en promover el conocimiento de la música compuesta por su compatriota, un trabajo de recuperación al que contribuyó otro gran músico, el compositor y pianista Johannes Brahms. Ambos interpretaron muchas obras para piano de Bach en público, algo que hacía décadas, desde la muerte del genio musical, que no se hacía. Así popularizaron su música, que pasó a ser conocida en todo el mundo. En cambio, la música de los hijos del genio de Eisenach hoy es menos conocida que la del padre. Se suele decir que Mendelssohn rescató a Bach del olvido, pero muy olvidado tampoco estaba, porque lo conocían bastante bien dos genios musicales que llegaron a este mundo cuando él ya no estaba. Wolfgang Amadeus Mozart, nacido 6 años después de la muerte de Bach y que fue alumno de uno de los hijos del maestro, Johann Christian Bach, y Ludwig van Beethoven, que nació en Bonn 2 décadas después de la partida de su compatriota. Tanto Mozart como Beethoven admiraron y se inspiraron en obras de Johann Sebastian Bach. De hecho, Beethoven dijo del maestro que debería de haber llevado por apellido no Bach, que en alemán significa arroyo, sino Mir, que podemos traducir como mar, ya que su música era demasiado grande debido a su infinita e inagotable riqueza en combinaciones tonales y armonías, según palabras de Beethoven. Pese a que hoy muchos consideran a Bach el músico más importante de la historia, el más grande de todos los tiempos, él en vida hacía alarde de gran modestia cuando se le preguntaba cómo había logrado llevar su maestría en el arte a un nivel tan alto. He trabajado mucho, solía responder a esos comentarios. Quien quiera que se esfuerce del mismo modo, lo hará tan bien como yo. Asimismo, restaba mérito a su virtuosismo con el órgano. A un alumno le soltó este consejo: simplemente practica con diligencia y todo irá bien. Tienes 5 dedos en cada mano,
tan sanos como los míos. Según Necrologue, el obituario publicado en 1754 por su hijo Carl Philipp Emanuel y su antiguo discípulo Agricola, que ha servido de base para las biografías posteriores de Bach, el talentoso músico consideraba haber alcanzado por el trabajo y la práctica lo que cualquier otro hombre con un talento natural mediano y habilidad podría conseguir. ¿Quién sabe? Igual todos llevamos dentro un potencial Johann Sebastian Bach. Por cierto, escuchad un momento esta melodía de 4 notas. Acabáis de oír el nombre de Bach hecho música. No me miréis con esa cara. Resulta que en la notación musical alemana, el si bemol se representa con la letra B. La nota la se representa con la letra A. El do con la C y el si natural, efectivamente, con la H. De manera que esas 4 notas que habéis escuchado, las volvemos a escuchar, se corresponden con el nombre de Bach. Se llama motivo Bach y no pocos compositores han usado esta secuencia de notas. Si bemol, la, do, si natural, para rendir homenaje al maestro alemán. Entre ellos, el húngaro Franz Liszt, el alemán Robert Schumann o el ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la vida y la música de Johann Sebastian Bach? ¿Pensáis que tenía tan mal carácter como se suele decir? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.